Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? En la primera mesa de opinión de Antioquia para Colombia y para todo el mundo. Gracias a todos los televidentes que nos ven, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Aunque en mi concepto personal andamos como en unos días bastante grises, bastante como malos. No sé qué es lo que nos está pasando y todo está como en contra de los medellinenses, en contra de Antioquia. Y vamos a ver el porqué hoy en este programa. Y espero que estén muy pendientes porque más adelante les voy a leer algo que tiene consternado a muchas, pero muchas personas. Iniciemos con Liliana porque definitivamente no le hemos podido encontrar la solución al metro. Sigue fallando con mucha frecuencia y, por ejemplo, en el caso del día de hoy, generó un gran traumatismo en la ciudad de Liliana. Nacho, el problema es que no generó, diría yo que todavía está generando un gran traumatismo la situación que se viene presentando en el metro de la ciudad de Medellín. Esto ocurrió desde muy temprano, donde se presentó, al comienzo mencionaba el metro una novedad técnica en la estación Universidad. Ellos mencionaban que esta novedad técnica se debía a que se había presentado un problema con la suspensión de uno de los trenes, lo que había ocasionado que se inclinara un poco hacia un lado ese tren. Tuvo que ser evacuado, Nacho, y ellos mencionaban que eso ocasionó que se destemplara la catenaria. En este momento trabajan más de 25 personas para poder dar solución a lo que está pasando en el metro de la ciudad de Medellín desde las horas de la mañana y hasta este momento no se ha podido solucionar ese problema. Varias estaciones se vieron afectadas, entre ellas la estación Hospital, Universidad, la estación Industriales y ya le voy a mencionar, Nacho, el resto, pero a continuación le voy a mostrar primero la explicación que entrega el gerente sobre lo que ocurrió el día de hoy y después les entrego la información que mencionan de que ya salió ese estudio de lo que había ocurrido días anteriores en la catenaria. Se trata de un daño mecánico en un tren, un daño en la suspensión de uno de los coches que hizo que el coche se inclinara y lo evacuamos en la estación Caribe. Ya el tren vacío, pasando por esta zona de la curva entre Hospital y Universidad, repito, el dispositivo que está sobre el techo del tren, que toma la energía de la catenaria, se salió de la tolerancia y afectó la catenaria. Eso es el daño que tenemos en el día de hoy registrado y que nuestros equipos técnicos ya están atendiendo en este momento. ¿Usted por qué dice que todavía no fue? ¿A qué horas fue esto más o menos? Nacho, ya le voy a mencionar a qué horas fue, pero vea, les sigo contando información que nos entrega el metro de la ciudad de Medellín. Recuerden que ellos habían contratado un estudio, ese estudio estaba a cargo de la Universidad UPB. Recuerden que acá el gerente nos mencionaba que ellos analizaban varias hipótesis, pero la que más se acercaba, que incluso Lina Moreno le cuestionaba, que tenía que ver sobre los cables de tensión que habían afectado como tal uno de los pararrayos. Efectivamente se hizo supuestamente, o ellos dicen que se hizo este estudio, y los resultados de este estudio es que los daños que se han venido presentando en el metro de Medellín en días anteriores, que habían sido un poco frecuentes, se debía precisamente a eso, al tema de alta tensión que afectó uno de los pararrayos. Él dice que lo que pasó el día de hoy es totalmente ajeno a lo que se venía presentando en días anteriores o en meses anteriores con el metro de Medellín, que tiene que ver con la suspensión de estos trenes, y él menciona que se va a iniciar una repotenciación de 42 trenes finalizando el 2018 o comienzos del 2019. Bueno, en todo caso, trancones por toda la ciudad. Sí, Nacho, fue bastante caótico, impresionante. El metro quedó prácticamente inhabilitado. Hacia el sur estaba colapsado y en el norte también. Nacho, le voy a mencionar. Ahora, de nosotros los antioqueños estamos muy orgullosos de tenerla, le hicimos con todo el esfuerzo del mundo y voy echando mis pullas para lo que les voy a leer más adelante. Nacho, y cuando Lili menciona daños en estas estaciones, sí, fueron daños puntuales en esas estaciones, pero todas las estaciones se vieron involucradas. Claro. Porque entonces en las otras estaciones no había flujo de gente, y obviamente eso congestionó, como usted lo dice, las vías de la ciudad. O sea, yo estaba para el sur
y en el sur, en las estaciones del metro, no había nadie. Nacho, vea, le cuento, las estaciones afectadas son Universidad, Hospital, Prado, Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, exposiciones industriales. El gerente explicaba por qué se veían afectadas todas esas estaciones. Él mencionaba que para poder darle solución al problema de catenaria que se había presentado, se tenía que quitar la energía en todo este, no sé cómo decirlo, si circuito o en toda esta línea o en todas estas estaciones para poder iniciar con el arreglo. Nacho, vea la hora que es y hasta el momento todavía no se ha podido solucionar. La gente lo que critica es que muchas de esas personas ingresan al sistema de transporte masivo, van muchos de ellos para su trabajo, fuera de las demoras y lo demás que es lógico que pase, y el metro pues diría uno que no tiene así como una responsabilidad en caso tal, porque ellos dicen que es algo como ajeno, sí, por lo menos responderle a las personas que van a hacer. Dicen que el momento fue bastante angustiante porque se inclinó un poco el metro de la ciudad. Entonces, Nacho, sí, señor. Entiendo que eso se la vea. Pero Bueno, impresión. va a ser de abogado del diablo yo. Dígalo. ¿Y el mantenimiento qué? Bueno, eso es lo que yo les acabo de comentar ahorita, Nacho. Usted me hacía una pregunta que más o menos a qué horas ocurrió esto. Esto ocurrió más o menos entre las 7 y 7 y cuarto de la mañana. Y lo de la suspensión, dice el gerente que se van a entrar a repotenciar estos 42 trenes para poderle dar solución. Recuerden que ingresaron unos nuevos, esos nuevos se pondrán en operación y entrarán estos para poderles hacer el mantenimiento debido. Esperemos que sí pase y que no se sigan presentando problemas. Desde hace días, esperemos. Habrá que tomar acciones de fondo. Don Germán Mendoza, me voy a cambiar rápidamente para otro tema. ¿Qué están pidiendo las FARC? Nacho, lo que las FARC están pidiendo básicamente es quieren incluir en la reglamentación que se debe estudiar en el Congreso de la República el tema de la extradición de Jesús Santrich. Estaban reunidos con el ministro del Interior, los señores de las FARC, y lo que están tratando de cambiar es en la reglamentación unos articulitos para que ese tema de la extradición, pues digamos que no se haga como se está pensando hacer con el señor Santrich. Ellos están mandando unas cartas diciendo: queremos que haya modificaciones, como que en la marcha se hagan modificaciones a cosas que les podrían afectar a ellos. O si no, que se pone en riesgo el proceso de paz. A mí me parece que es que los señores de las FARC están amenazando mucho. Sigue amenazando. Amenazando todo el tiempo y ya, pues nadie cree que se van a volver al monte. Yo no creería que se van a volver al monte pues a echar bala. No creería yo que eso vaya a pasar. Pero entonces es que son hechos coyunturales. Una cosa es que se haga la pelea jurídica para que se demuestre que en efecto el señor Santrich sí cometió los delitos que se le imputan y en las fechas que se supone que las cometió para que pueda ser extraditado. Y ahí esa pelea de si la JEP tiene una jurisdicción sobre ese asunto, pero la otra es el debate en el Congreso, casi que una amenaza a los que van a comenzar el debate en el Congreso de que si no aceptan las sugerencias que ellos están haciendo, pues se pone en riesgo el proceso de paz. Me parece que no. El ministro del Interior era un poquito más cauteloso y dice que esos tiros y aflojes siempre se presentan con ellos desde que comenzó la negociación. Entonces, que han pasado ya varias veces por eso y que esas situaciones se solucionan y se logra como llegar a acuerdos con estos señores de las FARC, pero me parece que no es momento de venir aquí a hacer arreglos en la marcha a un tema que ya está prácticamente claro. La próxima semana hablaremos y ampliaremos del tema a quien nos cogió la noche, porque queremos escuchar la versión de nuestra región. Sí. Usted me permite que hablemos rápidamente, Nacho, antes de que se nos pase el tiempo. Ley seca, ya se sabe la hora, a qué horas va a ser y hasta cuándo para las elecciones del próximo... ¿Desde qué día hasta qué día? Cuéntenos. Desde el sábado 26 de mayo a las 6 de la mañana hasta el lunes 28 de mayo. Ah, desde el sábado a las 6 de la mañana. Perdón, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes 28 de mayo. También porte de armas. Permisos para porte de armas se suspenden en todo el país a partir del viernes 25. También se restringe el tránsito de vehículos en algunas zonas de problemas de orden público. ¿Vino Santos a Antioquia? Sí, señor. Visitar la provincia. Ya sí. Por fin vino a la provincia. Muy bien. Pero creo que no ha caído bien su visita. Pero estaban pidiendo eso, Nacho. Y hablando de Hidroituango, vamos tranquilos. Señor. Vean, Nacho, le voy a contar la información que tenemos de Hidroituango. El presidente de la República, como usted lo acaba de mencionar, llegó en horas de la mañana al municipio de Río Negro, de ahí se dirigió hasta la zona de influencia del proyecto de la hidroeléctrica Ituango. Menciona él que el informe que tiene es que las cosas que se han hecho bien hasta el momento, que eso es bastante alentador para la situación que se presenta en este momento en esta zona. Nacho, y bastante positivo lo que está, o por lo menos la información que entre
entregamos el día de hoy, lo último que nos entrega EPM y que también entregaba el presidente, es que se ha logrado como tal, hay 23.918 personas en albergues, 19.393 en autoalbergues y 882 en albergues espontáneos. Estas son las personas que no alcanzan a llegar a esos albergues y que de pronto lo van haciendo de forma un poco más espontánea, como acá lo acabo de mencionar. Se dicen que están trabajando 1.500 obreros en la presa. Nacho, y la buena noticia es que ya vamos en la cota 408, que se espera el día de mañana llegar a la cota 410. Esto es bastante positivo porque mencionaba el presidente de la República y el gerente de EPM que ya con esto se logra minimizar el riesgo, es decir, que bajaríamos la alerta, ya no estaríamos en alerta roja, sino que estaríamos en alerta naranja, es decir, que bastante positivo, Nacho. Esperemos que las cosas sigan fluyendo como van. Sacamos el metro adelante, pero vamos a sacar Hidroituango adelante. Sí, señor. Porque paisas somos, aquí ya se me alborotó y ahorita les voy a leer algo. Quédense ahí, les voy a leer algo que nos tiene muy, pero muy sentido. Venga, por último, ¿usted tiene algo que decir? Sí, ellos también mencionaban desde el puesto de mando unificado que se baja el riesgo es porque ya puede que no se presente una avalancha en caso de que se logre llegar el día de mañana a la cota 410, pero que sí se pueden presentar crecientes súbitas, por eso es que baja el riesgo, pero igual súper pendientes, ahí está el puesto de mando unificado. Nacho, y también le cuento que varios estudiantes en este momento se encuentran sin recibir sus clases, se había entregado un rumor de que se les iban a adelantar las vacaciones, el secretario de Educación del departamento de Antioquia dice que no, que lo que se va a hacer es una normalidad académica, se va a ingresar a las vacaciones y después se va a recuperar ese tiempo con horas adicionales o los días sábados. ¿Usted qué me le opina, antes de saludar a nuestros invitados, don Germán Mendoza, los que están hablando y los que están amenazando? Le hablo del caso de Popeye. Así. Esto definitivamente, en mi concepto, no tiene presentación. Tampoco. Pues mire, ya lo denunciaron al señor Popeye por esas amenazas. John Jairo Velázquez, que todo el mundo lo conoce como ex sicario de Pablo Escobar, amenazó al candidato Gustavo Petro y a los promotores del 100 el plebiscito. Pues entonces hubo una demanda en contra de él, de Iván Cepeda, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de este señor por eso, por haber amenazado, incitar a la violencia, hostigamiento por motivos de raza, religión e ideología política. Este señor Popeye ya ha trinado en otras oportunidades mensajes insinuando cosas así, como de que haría falta hacer algún tipo de acción para acabar con determinado grupo e ideología, de que las armas se consiguen fácil, es lo último que ha dicho. Amenazas pues así como casi directas contra Gustavo Petro y contra la gente que decidió votar por el 100 el plebiscito, pues ahí se va a enfrentar a una denuncia penal por haber, digamos que, generado violencia en las redes sociales. Esta persona se convirtió en youtuber, Nacho, entonces me imagino que hará todas estas cosas para generar más movimiento en sus redes sociales, para llamar la atención, pero es que estamos pasando ya a cosas más graves, a amenazas. Acuérdense lo que le pasó a un señor en Cali por amenazar también con Sí, Carlos señor. Castaño, que ojalá viniera para matar a fulano de tal. A Matador, ¿recuerdas? Esas cosas, a Matador, esas cosas no se hacen. No se hacen, no, eso hay que acabarlo. No, eso hay no, que, es que tan ya, fácil. las redes sociales son Por Dios. para exponer opiniones, pero respetuosamente. Y lo que no saben algunos en las redes sociales, que es que los pueden meter en líos por todo lo que escriben allí. Acuérdense que la Corte Constitucional ya lo dijo. Si usted hace denuncias, hace amenazas, cosas de esas, sobre todo denuncias, acusar a alguien, tiene que probarlo. Si no, pues para la cárcel va. Sí, señor. Porque es que se cometen delitos a través de las redes sociales también. Hay que poner mucho cuidado con esto. Don J. Guillermo Castaño, ¿no? Lo que dijo nuestra periodista Liliana, lo dijo fue una concejala, no lo dice nuestra periodista, ella tenía esa información sobre estos ruidos extraños, una grieta de 1 centímetro que ya estaba en 7 centímetros, fue información no dada por este programa, sino por una concejal Y de ella la ciudad de aclaró. Medellín. Sí. ¿Ah? Y ella dijo, lo dijo ayer, Sí, lo dijimos. ojo que no lo dije yo, No sino lo decimos una nosotros. concejal. Nosotros estamos basando nuestra información de Empresas Públicas e Hidroituango únicamente en los boletines oficiales. Mucho chisme, mucha cosa y no podemos jugarle a eso. Bueno, vamos con unos invitados y más adelante les voy a leer este texto que tienen ofendido a muchas personas.
no me gustó porque me llegó como muy arrugado. El mío está igual, reciclado. Doña Jimena Jiménez, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes, un saludo para ti, para los televidentes, y bueno, ese es un regalo que les trae a ustedes el Cuerpo de Bomberos del municipio de Envigado, porque para ellos siempre ha sido la prioridad en el municipio, tanto la seguridad como el tema de compromiso con la vida en el municipio de Envigado, y por eso ellos quisieron traerle a usted y a todo el equipo de Nos Cogió la Noche este pocillo, o como es, un vaso, comandante, bienvenido a Nos Cogió la Noche, el comandante Bernardo, ¿cómo está? El comandante Bernardo Morales, bienvenido a Nos Cogió la Noche, y este detallito, ¿de qué se trata? Porque está igual, No, en realidad es un detalle que nosotros yo estoy viendo si están arrugados distintos. Por ahí están arrugados. Es la pregunta de Nacho. Que porque se mojaron acalorados. Se mojaron acalorados. Nosotros dijimos que se mojaron acalorados. No, en realidad es que se volvió una tradición. Nosotros cada año sacamos un vasito. Hemos sacado termitos, hemos sacado pocillos, hemos sacado mug, los hemos personalizado en algunas oportunidades con los nombres de cada uno. El año pasado, pues este lo sacamos para repartirlo entre todos nuestros amigos, allegados, y ese es el vasito institucional del año 2018. Me encantó, me encantó. Tiene agarre perfecto. Al comandante el día de hoy, porque es que él está promocionando 2 líneas telefónicas para que precisamente los envigaños le hagan uso a estas 2 líneas. Una es de emergencia y la otra es de seguridad. Háblenos de qué se trata, por qué esa diferencia, por qué los envigaños tienen que tener muy claro estas 2 líneas telefónicas, comandante. Bueno, nosotros en este momento en el municipio tenemos establecidas 2 líneas de emergencia. Una es la línea que conocemos como la línea de monitoreo, es la línea que más se asemeja al 123 en la ciudad de Medellín. Esta línea es el 276-6666 y es para reportar o denunciar todos los casos que tengan que ver con seguridad y con temas de convivencia. O sea, todo lo que sean las riñas, las personas sospechosas, hurtos, cualquier cantidad pues como de situaciones que se presenten. Y tenemos una línea de emergencias. La línea de emergencias es la línea que atendemos los bomberos y donde atendemos todos los casos de accidentes de tránsito con lesionados, las emergencias médicas en vía pública, los incendios, las emergencias con materiales peligrosos, los rescates o cualquier situación en la que nosotros podamos colaborarle a la comunidad. Usted debe tener un dato que yo quiero que usted me lo dé en este Dígame, hoy. Nacho, dígame. Y yo la pedí especialmente. Dígame. ¿En cuánto se ha incrementado la accidentalidad en Palmas? Porque es que realmente esto ya no para de un accidente diario. Y no sé si es por mala conducción o por la carretera, pero es que es todos los días. Bueno, la variante Palmas tiene una situación de pronto un poquito compleja. Es que la variante Palmas de San Diego hasta la glorieta de Sancho Paisa la tiene una concesión. De la glorieta de Sancho Paisa al aeropuerto la tiene otra concesión. Entonces ahí hay un tema pues que se tiene pues como que manejar, porque quienes son los, entre comillas, administradores de la vía son las concesiones, pero la Secretaría de Movilidad, en cabeza de la doctora Sara Cristina Cuervo, es quien tiene que atender pues como los accidentes y todo. Y ahí hemos encontrado de todo. Problemas de conducción, personas que salen muy tarde de sus casas para llegar a sus trabajos, personas que salen muy tarde de sus casas para llegar al aeropuerto. Entonces hemos encontrado esas situaciones y también unas condiciones climáticas adversas que han generado pues como pero bastanticos, ¿sí o no? Sí, se ha incrementado bastante. Nosotros teníamos solamente la estación de la avenida Las Vegas, ahora tenemos una subestación en Palmas y estamos atendiendo alrededor de unos 7 emergencias diarias. Yo le voy a decir algo y va a ser como a sugerencia, porque quienes transitamos por allí todos los días subiendo, bajando, nos toca sufrir las consecuencias de los accidentes, pero le voy a contar en qué sentido. El domingo se presentó una congestión grandísima bajando, pero al parecer el accidente que había era subiendo, entonces, digámoslo así, las personas deberían ser menos curiosas, o no sé, las instituciones, las encargadas de atender este tipo de accidentes deberían tener como una serie de paneles para que tapen la zona del accidente a ver si la gente deja fluir. Es que en serio, Nacho, mire, el taco era me ha tocado, porque la gente quería ver el show. ¿Qué pasó? No. La gente mirando. Sí, excelente. Sí, eso, a ver, pues nosotros trabajamos muy en conjunto con las otras autoridades, tanto Secretaría de Movilidad como Policía y las personas de la concesión, que son los responsables del tema de los accidentes en la vía, pero hay veces es muy complejo, porque entonces, y yo quiero que entiendan mi posición y acepto la sugerencia, es que muchas veces si nos
demoramos poniendo unas vallas, la atención de la emergencia se va a demorar, entonces vamos a tener pues un problema. Sí. Lo que nosotros queremos resaltar con el tema de las líneas de emergencia, por ejemplo, las que están en estos stickers que tenemos pues acá en la mesa, que tenemos en la mesa. Estos son unos stickers que nosotros repartimos tanto en los accidentes o en las diferentes actividades que atendemos, como las que tenemos pues cuando hay eventos con la administración, y lo que queremos es que la gente se concientice de que llamando de forma directa a la línea de emergencias 332-7474 o 322-0322, la respuesta de bomberos va a ser muchísimo más rápido porque no vamos a tener intermediarios. Entonces, pues muchas veces se llama a otros números únicos o a otras líneas de emergencia y la llamada empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y a tener unos reprocesos. Entonces lo que nosotros buscamos es, llámenos directamente a nosotros para reportar accidentes de tránsito con lesionados, emergencias médicas en vía pública, casos de incendios, casos de accidentes, de emergencias con materiales peligrosos, rescates o cualquier situación que ustedes consideren que los bomberos les podemos ayudar, y muy seguramente la atención va a ser tan supremamente rápida que vamos a aumentar de forma exponencial las probabilidades de supervivencia de las víctimas. Eso es lo que queremos pues como resaltar. Y en la línea 276-6666 reporten todos los casos que tengan que ver con seguridad, convivencia, casos de policía, por así decirlo. Bueno, comandante, sabemos que en este momento ustedes como bomberos voluntarios del municipio de Envigado han venido apoyando este tema o esta tragedia de Hidroituango. Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso y cómo ha sido el apoyo de ustedes del municipio de Envigado allí. Bueno, desde el día sábado tenemos 6 personas, 6 unidades, que ya incluso pues han hecho un relevo. Del sábado al día de hoy estaban 5, hoy ya son 6 las unidades que tenemos en el sitio. Ellos están haciendo unas evaluaciones de daños, están haciendo unos monitoreos permanentes de toda la situación, se está trabajando en conjunto con las demás autoridades, con los demás cuerpos de bomberos, se está trabajando con la unidad de gestión del riesgo del departamento, el DAPAR, y nuestro personal, pues que está pues debidamente capacitado pues en todas las actividades y labores, ha hecho en algunos casos unos temas de rescates. El día domingo encontramos una persona que tenía unos problemas de salud y que por una situación pues ajena pues como a la voluntad de los organismos de socorro no había querido salir de su casa, su salud se deterioró bastante y Bomberos Envigado estuvo pues al frente de esa situación. El municipio, en cabeza del señor alcalde, nos ha autorizado y nos ha dicho que en el momento de que se llegue a presentar una de las emergencias, pues que ahorita se estaba diciendo que cada vez es menos probable a medida que se aumentan los labores en el muro de la represa, pues que en caso de ser necesario el municipio también nos pone a disposición vehículos, camiones, un bus si es del caso, para transportar el personal que está en alerta y que está pues en una activación permanente para salir. O sea, todos estamos durmiendo con un morral, con autonomía para 8 días, que en caso de ser necesario saldríamos a apoyar al departamento y todas las poblaciones de la ribera del río Cauca y de esa zona de influencia. Usted viene hoy de Bogotá precisamente. Ayer estaba en Bogotá. Ayer. Cuéntenos un poco pues cómo se ve esto allí en Bogotá, o de verdad estamos en alerta roja con ese tema, o es más de pronto el amarillismo que se ve en los medios de comunicación. Bueno, de pronto lo que pasa es que también es dependiendo en qué momento se haga la pregunta y a quién se le haga la pregunta. La situación es una situación delicada, pero tanto las directivas de empresas públicas como las diferentes autoridades en gestión de riesgos y emergencias del departamento, incluso pues en su momento el señor gobernador lo ha dicho, y lo voy a decir de alguna manera, pues, o sea, de todas las posibles situaciones que se presenten, lo único que se ha visto afectado son en esa creciente súbita que tuvimos pues la semana anterior, donde se afectaron unas casas, pero de todo ese abanico de posibilidades pues de tragedia, afortunadamente ninguna se ha presentado. Estamos todos muy atentos, estamos todos muy pendientes de cualquier situación, pero voy a repetirlo, gracias a Dios y afortunadamente no hemos tenido ninguna tragedia ni ninguna emergencia pues que donde haya pérdida de vidas humanas o una afectación pues tan graves como las que en algunos momentos han simulado o han pues hecho algunos analíticos pues sobre este tema. Comandante, aprovechando que lo tenemos a usted aquí, un experto en tema de emergencias como tal, ¿qué pautas de prevención nos puede dar usted ahora para esta ola invernal que se está llevando a cabo en Antioquia y en el país como tal? Bueno, pues la ola invernal, pues todos los medios que lo manejan, el IDEAM y por ejemplo el área metropolitana con CIATA, que nos han permanentemente nos están alimentando sobre estos fenómenos atmosféricos,
estamos esperando que esta temporada se vaya hasta mitad del año, o sea, esperaríamos que a finales del mes de julio la situación empiece a cambiar y nos dé un respiro. Pero lo que hacemos es un llamado a la que las personas se concienticen de la importancia de tener un monitoreo permanente de todos los cauces y todas las cuencas hídricas y sobre todo que colaboren muchísimo con el tema de lo que son basuras, de lo que son estos desperdicios que muchas veces pues no les pueden dar el mismo manejo como las basuras del día a día, como son por ejemplo los colchones, los sofás, los muebles que salen de servicio y que muchas veces las personas las dejan en la puerta de la casa, no hacen el trámite necesario para llamar a las entidades. Por ejemplo, en el municipio de Envigado, Enviaseo tiene una línea para atender estos casos, lo mismo que los escombros, y muchas veces la gente de forma irresponsable lo que hace es lanzarlos a los cauces o a las cuencas hídricas, y esto lo único que genera son taponamientos, represamientos de las aguas, y eso sí genera tragedias. Muchas veces incluso lo que pasa es que contratan a una persona, esta persona no le da una buena disposición, sino que simplemente va, lo recoge en la casa, cobra, dice que se va a encargar de botarlo y lo que termina haciendo es tirándolo a las quebradas. Y es el llamado es a que por favor cualquier situación que ustedes evidencien que puede generar un riesgo sea reportada de forma inmediata a nuestras líneas de emergencias. Y cuando vean a alguien arrojando bultos, costales, escombros, sofás a los ríos pues, o a las quebradas, inmediatamente sea reportado a la policía para que se hagan los procedimientos contemplados en el Código Nacional de Policía. Oiga, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y felicitarlo por el orden que manejan en Envigado. Muchísimas gracias, ustedes saben que estamos atentos. Me gusta mucho, Jimena, gracias. Gracias, Nacho, a usted y a los televidentes que se aprendan estos numeritos, por favor, y para que estemos preparados ahorita en este tema de la ola invernal. Muy bien, muchas gracias, que tengan una feliz noche. Cómpralo TV es la nueva tienda virtual donde usted consigue productos que son tendencia en el mercado. Por ejemplo, las camisetas de la Selección Colombia. Usted las puede conseguir en Cómpralo TV. Es muy fácil. Venta asistida en ese número de WhatsApp que aparece ahí. Envíos y entregas a domicilio a todo Colombia, pago contra entrega en ciudades principales. Se puede comprar sin tenerse que registrar, se paga con débito, crédito y en puntos de pago como Bancolombia. Y les voy a decir, estas camisetas, José se sueña una, a partir de dentro de una semana se la quiere poner todos los días. Sí, desapareció. Estamos a 22 días del Mundial, Colombia empieza a jugar amistosos esta semana. Me la sueño, la verdad. Yo quiero el azul. Pausa, enseguida les voy a leer, y por ejemplo aquí empieza uno de estos hackers o como se llame, yo no sé cómo es que se llaman los de las falsas identidades. Troll. Okay. Pues dice salsa con caché, Hidroituango. Es la última vergüenza de la fuerza antioqueña. Por Dios, les voy a leer a continuación cómo este asunto está cambiando de una manera dramática. Le quiero dar la bienvenida a Andrés Olaya, docente politólogo a la Universidad de Antioquia y magíster de políticas públicas de AFIT. ¿Qué tal? ¿Y usted a qué hora estudió todo eso, por Dios? Hombre, el empelicule. Bien joven, ¿ah? ¿Cuántos años tiene? Yo sí tengo que preguntar. ¿Cuántos años 27 tiene? años. Oiga, le ha rendido. Sí. Me siento ya mal. Con esta ella no ha podido terminar. Bueno, usted no va a tener paciencia porque hoy el acontecer es bastante... hay muchas cosas para hablar. Claro que sí. Por favor. Nacho, le quiero contar que en las últimas horas en la Terminal del Norte, pues las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, logró capturar 6 personas que son señaladas de estar comercializando un bebé de un mes de nacido. Entre los capturados hay 2 ciudadanos chinos. Según las autoridades, pues está allí la madre del menor, la abuela, quienes se habían acercado allí precisamente a la Terminal del Norte, donde estaban negociando, al parecer, por 8 millones de pesos, un bebé de tan solo un mes de nacido. Dicen pues que entre los capturados hay una persona de la ciudad de Bogotá, quien servía de enlace entre estos ciudadanos chinos y la madre del menor, precisamente para la venta. Las autoridades pues están indagando, investigando esto, si es
de qué se trata, porque al parecer hay una fundación pues, que le ayuda como a las mamás Sí, que están en difícil situación económica a este tipo de procedimientos. Bueno, es que no lo entiendo, es que adoptar un niño tiene su dificultad, pero no es imposible. Es que tenemos la casita de San Nicolás, Bienestar Familiar. Hay una cantidad de instituciones serias y responsables en este país y hay muchos niños para adopción. ¿Cómo así que uno va a comprar un niño? Por y Dios. que la mamá lo vaya a vender. La mamá y la abuela. No, si usted no quiere tener su hijo, pues déjelo que otra persona eso yo no le veo ningún Pero no lo inconveniente. comercialice. Pero Sí, no es lo que eso comercialice. exactamente, es Conozco padres adoptantes Sí. y han conocido inclusive a la mamá que se los ha entregado. ¿Por qué? Por circunstancias económicas, porque no lo deseaba, por mil motivos, pero se lo pueden entregar por medio de una entidad seria. Es que esto es demasiado raro. Sí. Venir a comprar un muchachito por 8 Pero millones yo de pesos. creo que eso pasa más de lo que lo Seguramente, imaginamos. Germán. Qué pesado. Pero no entiende uno sabiendo Pero que sí sí se entiende. existen las entidades, que hay muchos niños, ¿Por qué no pero no vienen? entiende uno. Pues Nacho, ¿qué es lo que ustedes- quieren hacer con el niño? Obviamente no aceptan a todas las parejas para Sí, adoptar. tiene y un todo. proceso que puede durar un año, año y medio, un montón por de eso. protocolos. Es que un niño no le entrega a cualquiera Sí, también. Por eso. Nacho, Sí, pero porque es que es lo una que yo le vida. entiendo a José es que hay un proceso, pero no todo el mundo pasa el proceso. No, está bien. Entonces, los que vienen a comprarlo es el que ya fueron rechazados, entonces no hay Y forma. vuelve y juega mi cantaleta. Para esos chinos, ¿eran chinos? ¿De dónde? Sí, 2 chinos. 20 años de cárcel. Es que no, es que, ¿qué Les damos es cadena esto? perpetua como No, ellos No, Nacho, vaya pero- que usted haga eso en China. Pero ¿Qué Nacho, le mira pasa que- allá? ¿Qué le irá a pasar? ¿Cuántos Lo que años le dice dan de Germán es muy cierto, eso pasa con mucha frecuencia, porque es que las mismas autoridades decían, hay una fundación que se encarga como de hacer este tipo de enlaces, o sea, quién sabe cuántos casos más de estos habrá no solamente en la ciudad de Medellín, en el Bueno. departamento de Antioquia, donde se estaban comercializando a los menores. Yo quiero que usted me opine, porque sabiendo de su sapiencia política, todo se va volviendo política. Un señor llamado Pablo Montoya, tengo entendido que nació en Barranca Bermeja en 1963. Se ha ganado, ha escrito libros, Tiene 55 años. ha escrito varios libros, escribió, y lo vamos a mostrar porque hoy pues, el cuento es el empresariado y muchas dirigencias y muchas entidades quedaron molestas, muy molestas con este artículo que se publica hoy en el día, que se publicó ayer. Esto lo publicó El Espectador. Ahí lo tienen ustedes. Hidroituango, vergüenza de la pujanza empresarial antioqueña. Cayó mal el artículo en plena campaña, viendo cómo, no sé, tal vez será que lo que pretendemos es polarizar más el país, polarizar a los antioqueños con el resto del país y polarizar a la clase dirigente antioqueña que ha hecho muchas cosas y que realmente se resalta en este país. Dice, entre otras, políticos y empresarios antioqueños hacen aguas por todas partes. Lo de Hidroituango EPM y los gobernantes asociados a este megaproyecto lo gritan a grandes voces. Ya lo está gritando desde hace un tiempo con la deplorable situación ambiental de Medellín y su zona metropolitana. Lo están gritando con los vínculos manifiestos de honorables empresarios con el narcoparamilitarismo. Lo está gritando con la arrasadora burbuja inmobiliaria y la construcción de edificios con materiales obsoletos que se agrietan y caen ante el estupor de sus residentes. Pero lo de ahora es literalmente el desbordamiento completo y la irresponsabilidad, la improvisación y la arrogancia con que esta gente sigue manejando el rumbo de nuestro desequilibrio social. Óigame, esto es pero complejo, o sea, estas gentes, la arrogancia de nosotros los paisas, por Dios. El hecho de que Empresas Públicas, la venerable institución antioqueña de la que todos nos sentimos orgullosos, don señor Montoya, que vela por el bienestar de los ciudadanos a través de negociaciones y contratos sospechosos, sea la principal responsable de la tragedia de Hidroituango, manifiesta con claridad en situaciones insoslayables. Estamos ante un modelo de progreso que no es viable. Por Dios, generar electricidad de manera limpia no es viable. En el 2022, donde usted aquí se firma desde el retiro, no sé desde cuál retiro, ¿será que usted cuando esté para en Bogotá o en su tierra y no haya luz, ¿qué va a hacer? qué va a hacer? Porque es que esto es el bienestar de los colombianos, de sus hijos y de nuestros nietos en el futuro, por Dios. Esto es increíble que una persona escriba eso.
dice que no es un modelo de progreso viable. Y las consecuencias de semejante equívoco lo corroboran con contundencia los hechos. Modelo empresarial antioqueño y lo que hacen los políticos de turno definitivamente no funciona. Funciona solo para el beneficio de unos cuantos. Bueno, yo quiero que sigan mostrando ahí lo que sigue. Es tristísimo la situación. A lo que ha desembocado Hidroituango es una calamidad inadmisible, teniendo en cuenta que es un proyecto de nuestros días. Los responsables han desconocido en realidad lo esencial. Le pidieron permiso al río Cauca para hacer, y es que uno un río cuando le pide permiso. Señor Río Medellín, le voy a pedir permiso para descontaminarlo. Señor Río Bogotá, voy a pedir permiso y ese sí para... que está podrido. Bueno, le pidieron permiso a las tierras para horadarlas, le pidieron permiso a las comunidades nativas para intervenir en sus territorios. Todo esto pasaron por alto estos tecnócratas, frívolos, estos empresarios pedantes, estos políticos insensatos. Porque para ellos lo principal son las finanzas, aunque digan repetidamente que su preocupación es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Vaya bienestar el que nos proponen, carcomido por el desastre ambiental, la corrupción política, la represión y el asesinato de líderes populares. Pues hombre, en última instancia remata diciendo que nosotros estamos llevados los antioqueños, nuestros políticos, nuestra clase dirigente, nuestros empleados y nuestros empresarios. Triste. ¿Cómo manejar esta situación política? O sea, está todo el mundo pescando en río revuelto en este país, hombre. Usted que es tan joven. Hombre, efectivamente, yo creo, sin embargo, que hay que decir una cosa antes de eso, y es que en el marco de la libertad de prensa, que viva la diversidad de opiniones. Digamos, efectivamente uno puede estar o no de acuerdo con la persona, pero la diversidad de opiniones siempre es y será bienvenida. En el fondo yo creo que efectivamente el proyecto de Hidroituango hay que defenderlo, es un proyecto que hay que defender, es un proyecto de pujanza para la región y para el país, eso es muy importante. Sin embargo, hay una cosa dentro de la narrativa antioqueña que quizás a veces no nos permite aprender de nuestros propios errores. Es decir, yo creo que en este punto es importante defender el proyecto, pero también es importante que las personas con la suficiente altura y dignidad que tienen responsabilidad política y ética en lo que está pasando también lo asuman y lo reconozcan. Yo creo que es muy importante para la región y para el país aprender también de nuestros propios errores y no solamente como tratar de salir a defendernos, sino cuando tenga que haber un mea culpa que exista y que se reconozca la responsabilidad política y ética que hay en nuestra región. Es que mire Odebrecht, se puso a hacer la ruta del sol, eso se quedó frenado, callado, nadie dio la cara, nadie habló. Exacto. Pero es que no es dar papaya, mire. Dimos papaya, pues entre comillas, en temporada electoral. Obvio, hay errores, tiene que haber responsables y culpables, pero se está aprovechando obviamente que es una temporada. Pero mire, hay una situación que es muy clara, pero obviamente, y digamos que en el orden de las cosas se tiene que dar primero una solución a las contingencias y a lo que se está presentando en el momento y obviamente esperar el resultado de las investigaciones, pero no es el momento de que todas las personas simplemente quieran despotricar, mandar acusaciones a la jura, como digámoslo así, al que le caiga el guante, que se lo chante. No, hay que tener una responsabilidad también con el tipo de información y de opiniones que estamos dando a las personas, porque es que nosotros somos esclavos de las palabras, pero dueños de nuestro silencio, y a veces cuando no hay nada bueno para decir, pues entonces esperemos las investigaciones y las cosas, porque lo que sí no es admisible es que las personas sencillamente, de manera irresponsable, estén emitiendo conceptos diciendo que es que hay mucha corrupción, es que con seguridad pasó esto y lo otro, sabiendo que no hay certeza todavía, que las investigaciones, claro que sí, hay que hacerlas, que salga a relucir la responsabilidad sobre el que tenga que y que obviamente responda por los actos buenos o malos que haya hecho, pero que toda la gente tengamos el derecho a conocer lo que pasó en detalle. Pero no es el momento de empezar a señalar a todo el mundo, porque es que con seguridad pasó esto, lo otro, a suponer, y lo que tampoco está bien visto es que desafortunadamente en esta campaña electoral haya quien de manera mezquina y miserable empiece a señalar y a decir cuánto improperio se le ocurra, porque no le parece el proyecto como tal y porque se anticipa las cosas que tienen que pasar normalmente, Nacho, que es una investigación. Es que mire lo que dice este personaje. Exactamente. Mire a lo que llega. Sí. Remata diciendo, la sociedad civil ante situaciones como esta debe pronunciarse con fuerza a través de redes sociales, de marchas de protesta, de campañas implacables que lleven a la justicia a estos gobernantes y empresarios que se trajean de decencia y ahora semejan figurines de un sainete vergonzoso, tirándose la pelota de responsabilidades en el desacierto de Hidroituango. En todo caso, se fue contra los empresarios, los políticos y
contra toda Antioquia, pues Por diría eso. yo. Yo quiero escuchar su percepción porque me parece bien interesante, sobre todo una persona tan joven como usted. ¿Será que vamos a entrar entonces en un diálogo o en una polarización ya de territorios? Los paisas allá están, son los paramilitares, esos son los de Uribe, allá están todos los ricos de este país y los grandes empresarios. ¿Será que entonces el discurso político en este momento va a entrar en esa fase tan compleja? Digamos, es normal que en esta última, digamos, ronda del proceso electoral eso pueda pasar, es normal. Yo creo que lo importante es que la sociedad civil también aprenda a separarse del ellos versus nosotros. Digamos que finalmente el ellos versus nosotros no le conviene a nadie. Asumirse como país es lo más difícil, reconocer que si bien, digamos, tenemos nuestras diferencias regionales, somos un mismo país. Creo que esa es la apuesta política que deberíamos empezar a defender. Y hay que mostrarle también a la sociedad civil que, a los políticos, perdón, que como sociedad civil lo podemos hacer, que no es imposible para nosotros reconocernos como parte de un mismo país, tener una narrativa común. Creo que nos hace falta tener una narrativa colombiana en común. Porque es que hay de cierta manera con lo que usted manifiesta, no es solamente vernos como país, sino como nación. O sea, el país pues es lo Pero que eso nosotros no es muy habitamos, difícil. pero la nación es lo que nosotros mismos lo que estamos construyendo. Total, la pregunta grande es cuáles son los referentes de colombianidad, digamos, que nos juntan desde la Guajira hasta el Amazonas, ¿no? Finalmente si es la moneda, si es el café, idioma. el fútbol, ¿qué más mantiene usted por ahí que nos vuelva colombianos? Es que ni el Café, La música, fútbol. la música. no, la música no. No, algunos creo. referentes musicales, Los ideología. ciclistas. Pero yo creo los que, deportistas. yo creo que el Sombrero vallenato le gusta volteado, casi todo el dicen mundo, por ahí. ¿no? Pero Nacho, yo creo que la pregunta acá sería qué es lo que nos está dividiendo o quién nos está Porque llevando a la somos un país de división. regiones Sí. y Exacto, culturalmente porque- somos muy distintos. O hasta será la misma política, Nacho. Mire, en esta contienda electoral, usted lo ve. Cada que los políticos van a una región, todo el mundo tira para su lado y es normal, ¿cierto? Comprométase con nuestra región, ¿usted qué va a hacer acá? ¿Cuáles son esos compromisos? Pero a la hora de la verdad, cuando usted ve que los políticos llegan, alguien se posesiona, un presidente, pues se comienza a la balanza a tirar más a un lado que para el otro. Entonces ahí es donde comienza la desigualdad, comienzan los reclamos y pienso yo ahí es donde comienza la división. Pero realmente, ¿qué nos está llevando a esa división? Mire, hay algo que podemos, y le voy a apuntar un poquitico, Duer, antes de que el invitado nos dé la respuesta, es también, por ejemplo, lo que usted acaba de decir es bien interesante porque en este momento nos están encasillando a nosotros por el tema de Hidroituango. Si todo estuviera bien, en este momento no estaríamos en este encasillamiento. Mire, por ejemplo, qué pasó en Reficar. ¿Dónde es Reficar? En Cartagena. ¿Y qué pasó cuando estuvo el problema? No estigmatizaron a los cartageneros. como tal. ¿Cuántos edificios se cayeron en Cartagena? Exactamente. También. Y entonces, ¿por qué a los países así? No, pero yo no estoy de acuerdo Y con eso. Barranca Yo también no estoy que de acuerdo salió. con eso porque yo me acuerdo cuando el puente de Chirajara, aquí mismo en este programa comenzamos a cuestionar qué está pasando con la ingeniería. Pero Y en que se- Colombia. Ingeniería sí, pero no con la región. Perdón. Entonces lo que yo digo es, no nos enteramos qué pasa con los costeños cuando lo de Cartagena y lo de lo que está pasando por ahí en Reficar. Sabemos de las noticias nacionales, pero seguramente habrá llovido críticas para la gente allá. Lo que pasa es que no nos enteramos, a veces no nos damos cuenta, no leemos, no sé. Solo cuando nos tocan a nosotros es que nos ofendemos. Pues- Está bien que nos ofendamos porque a uno cuando lo tocan se molesta. Pero lo que yo digo es, sí, estoy de acuerdo con Lina, que no haya riesgo de vidas, que se solucione el problema, que se salga adelante el proyecto que todos queremos que sea, pero las investigaciones que se hagan, que se tengan que hacer, y si hay responsables de cualquier región del país que tengan que responder, porque es que no es, los responsables de pronto no son de acá, no, de donde sean. Lo que yo digo es, se quiere a una empresa, se quiere un proyecto, se defiende un proyecto, pero se defiende también de los malos manejos, de irregularidad y de todas Sí, esas claro. cosas. No O sea, solamente haciéndonos los de la vista gorda para que no toquemos. Es que eso no lo se que está usted diciendo. en mi concepto, yo jamás vi que se estigmatizara la costa por lo que pasó en No. Cartagena. Tampoco. Y era a nivel Yo nacional. te juro, yo nunca lo vi, o usted lo vio. Sí, pero yo creo que ese no es finalmente el punto. El punto es que también tenemos que aprender a reconocer nuestros propios No, errores. perfecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Sí, ese es que eso se va a Pero, hacer. pero para Esa usted el problema es que el Hacer discurso... errores en función de una dejémoslo. campaña política. Eso. Hombre, ¿qué no se politiza en una campaña política y que estamos a una semana de elecciones? También es como ingenuo pensar que no se iba a politizar. Y es normal que pase, digamos, la confrontación política, la distribución última del poder en el país, y es normal que este tipo de cosas empiecen a pasar. Muy bien. Pero Lo que entonces, pasa ¿a es quién que- le beneficia dentro de la campaña política en la que estamos en esos momentos, de los 5 candidatos, a quién más le puede sumar politizar esta situación con Hidroituango?
Yo creo que entramos en un terreno de especulación grande, porque finalmente no hay nada explícito, no hay nada sobre la mesa, entonces lo que se diga es, pues finalmente tendría uno que asumir mucha información y tener mucha responsabilidad, pero yo creo que quizás por lo que hizo en términos muy generales, busca afectar al candidato antioqueño, que finalmente es Sergio Fajardo, podría afectarlo a él de alguna manera. Okay. Lo que pasa, Nacho, pues y a raíz de lo que mencionaba Germán, es que el problema de este artículo y de la situación que se está viviendo en el país es que tenemos un discurso que está enfrentando clases sociales. Claro. Estamos en Colombia y hay un discurso donde enfrenta ricos y pobres y parece que ese discurso ya se está extendiendo a enfrentar una región contra el resto del país. Eso es lo muy delicado del asunto. ¿Cómo? Sí, como en los realities, es correcto. Que no debería ser así. Eso puede rendir muchos dividendos políticos, porque obviamente somos muchos más los pobres que los ricos, y es mucho más el resto del país que Antioquia. Sí. Pero de todas maneras eso es muy preocupante, porque es estigmatizar una región y un segmento de la población. Yo le quiero preguntar a Andrés, porque mire, cuando uno sale a hablar de estas cosas, inmediatamente sale algo. A mí me pasa, porque yo soy del Valle del Cauca y entonces, pero yo vivo hace mucho rato aquí. Yo quiero Medellín, quiero Antioquia, defiendo esta región, porque es que aquí vivo y aquí trabajo y aquí tengo amigos, gente, conocidos y todo, y no se trata de que ataque la región. Pero entonces dicen, usted no hable porque usted no es paisa, usted no es de acá, usted no tiene derecho, ¿usted para qué habla? O sea, ahí también hay una estigmatización, Andrés. Es decir, no hablemos de ciertas cosas, quedémonos callados de ciertas cosas porque es que nos toca a nosotros. Las cosas hay que hablarlas. Yo no estoy de acuerdo con el artículo, por supuesto. No estoy de acuerdo porque me parece muy ofensivo. Pero yo digo que hay cosas que hay que decirse en determinados momentos, claro está, y hay cosas que hay que investigar y hay que aclarar y hay que llegar hasta donde tenga que llegar. ¿Usted qué piensa de eso, de usted no es paisa, no hable? Sí, yo creo que es evidentemente una falacia ad hominem en términos argumentativos, es tratar de descalificar a la persona para hacer que todo lo que la persona diga no valga, pero es una falacia, porque finalmente sea o no paisa puede opinar sobre este tema sin ningún problema. Se utiliza muchísimo en el discurso político, incluso cuando se dice, no, es que esa persona es exguerrillera, entonces no puede hablar de lo que está hablando, pero lo que está haciendo es que se descalifica a la persona, que dice, no, es que fue paramilitar, entonces lo que hace es que se descalifica a la persona para de esa misma manera tratar de descalificar todo lo que la persona está diciendo. Pero normalmente eso es una falacia, digamos, en el discurso se utiliza para eso, para no darle valor o no darle crédito a lo que una persona está diciendo. O es que usted es demasiado joven para hablar de lo que está hablando, es una falacia. Finalmente eso se trata de una falacia. Lo que está pasando hoy en el país, que se habla tanto como de esa división, unos estamos acá y otros estamos de extremo a extremo, ¿es algo que ya se había visto tan marcado en el país o es algo que realmente se está viendo muy marcado ahora por los candidatos que de pronto tenemos, que unos han sido considerados de derecha, otros más de izquierda? Yo creo que sí se había visto efectivamente, el país lo había vivido a finales de los años 80, principios de los años 90, una polarización igual. Galán. Efectivamente, digamos, donde estaban todos los 4 candidatos presidenciales que asesinaron, pero esta es una elección muy importante en la medida en que asumimos que la política se puede hacer sin matar a la gente. Yo creo que por fin el país entendió que podemos tener discrepancias políticas, pero no por eso nos tenemos que asesinar. Y es una elección política importantísima por eso. Es más, ahorita decías algo que, digamos, tratan de establecer una especie como de conflicto de clase, conflicto territorial, y sí, en el mundo hay conflictos de clases, hay conflictos territoriales, eso es normal, los conflictos son normales. Y es real. Y es real, es decir, invisibilizarlos sería realmente el problema. La cuestión es cómo un Estado puede aprender a tramitar los conflictos a través de las vías institucionales, porque un conflicto no tramitado a través de vías institucionales fácilmente se transforma en violencia. Creo que como colombianos no queremos más violencia. Usted dice que pues, hablamos de que podemos hacer política sin violencia, sin matarnos, pero justamente se dan a conocer ahora unas amenazas por parte del candidato Petro, del candidato Duque, donde supuestamente hay planes de atentar contra ellos. O sea, finalmente no hemos cambiado en mucho. Y con todo nuestro antecedente de violencia, por años, que gracias a Dios hasta ahora no ha pasado nada, pero no sabemos. Y esperemos que no pase, esperemos que efectivamente no pase. Sería muy grave para nuestra institucionalidad, muy grave. Está muy polarizado Colombia, aunque eso dicen que no existen, pues, que de un punto al otro. Que es bueno, que es malo. Yo tengo un pensamiento, después de todos estos programas y el tiempo que yo trabajando aquí, y mi edad, que yo nunca había visto en Colombia una contienda entre izquierda y derecha, por poner. Primera vez en la historia de Colombia que eso pasa. Y es un proceso de aprendizaje, entender unas propuestas que van por un camino y otras por otro lado.
pero ¿estábamos preparados los colombianos para entender esto o siempre habrá una primera vez? Yo creo que siempre habrá una primera vez. Digamos, ese argumento del estar preparado o no estar preparado se le podría hacer a las mismas sociedades que abolieron la esclavitud. ¿Está esta sociedad preparada para abolir la esclavitud? Entonces, finalmente, creo que sí estamos preparados como país, que es el momento de asumir las diferencias y que es normal que haya pluralidad. Yo creo que a las únicas personas que no les gusta la diversidad y la pluralidad es a los dictadores. Les encanta que todo el mundo piense como ellos, una especie como de uniformidad. Y el que no piense como ellos es el malo de la película y lo están señalando, estigmatizando. No, hay que celebrar, insisto, la diversidad de opiniones. Eso es finalmente una democracia. Andrés, ¿usted por qué piensa o cómo piensa que ha evolucionado esta campaña política respecto de las anteriores? Sobre todo porque en este momento y a este punto, que ya casi llegamos al 27, muchas personas manifiestan que están cansadas con el tema político. ¿De pronto ha sido por la manera en que se ha dado la contienda política en estas elecciones, porque llevamos mucho tiempo o por qué? Yo creo que el fenómeno de desafección política en general, digamos, es como se conoce técnicamente, el no estar interesado en la política es general, pues no es solamente de Colombia, no solamente estas elecciones, es muy general. Yo creo que hay un desencanto con los políticos y con la capacidad que tienen los políticos de tomar decisiones. ¿Un hastío o no? O desconfianza. Yo creo que es desconfianza finalmente, es desconfianza, es saber que se eligen y se eligen personas, pero las cosas no cambian. Digamos, nadie mueve las variables estructurales que generan, por ejemplo, la desigualdad, que aumentan el empleo, que disminuyen la pobreza. Nadie mueve las variables estructurales porque nadie quiere asumir el costo político de hacerlo. Entonces, finalmente pasan candidatos en una presidencia, pero no toman las decisiones importantes e insisto, estructurales de política fiscal y de política social que mueven los indicadores. Entonces, seguimos siendo un país mediocre en general. Usted menciona esto de la desigualdad, yo quisiera que nos enfocáramos en ese tema, que era para eso que lo habíamos invitado realmente, porque hay unas comparaciones que se hacen con los esfuerzos que hace un país como Colombia y otros países en el resto del mundo por, digamos, que disminuir esa brecha de la desigualdad, pero aquí lo que se hace no resulta, no funciona, y nos comparamos, los economistas hablan del índice de Gini, es que es la desigualdad, esos índices que miden qué tan desiguales somos, y aquí como que parece que no va a avanzar en lo que usted acaba de decir, digamos que, ¿dónde está la clave? ¿Por qué en otras partes sí se puede? Explíquenos primero qué es el Gini y qué es la desigualdad. Sí, básicamente el Gini es un indicador que mide la desigualdad en un país. Efectivamente, digamos, entre más cerquita a 1 quiere decir más desigual, entre más cerquita a 0 quiere decir que es más igualitario. El país es profundamente desigual, básicamente por dos razones. La OCDE, digamos, el Club de los Países Ricos, donde en teoría hacemos parte en este momento. Donde nos metieron a la fuerza. Sí, pues es una cosa ahí extraña con eso. Pero hace unos análisis muy interesantes alrededor de qué pasa con la desigualdad, qué pasa con el índice de Gini antes y después de la mano del Estado. Porque el capitalismo genera desigualdades en todas las partes del mundo, pero cuando el Estado mete la mano a través de los impuestos y el gasto social, la desigualdad baja. En la gran mayoría de los países la desigualdad baja, pero en Colombia, cuando el Estado mete la mano, la desigualdad se mantiene casi igual. Es decir, nuestra política fiscal y nuestra política social no están diseñadas para acabar o para disminuir las desigualdades en el país. Cómo cobramos impuestos y cómo gastamos el presupuesto público es una pregunta importante porque nos va a dar respuesta sobre por qué no somos capaces de acabar con la desigualdad. Pero Andrés, ¿qué es la desigualdad? Es que cuando hablan de desigualdad no he podido entender, porque es que entonces a mí me dicen somos como el segundo país más desigual del mundo. O sea, está por encima de nosotros Afganistán, Botswana, Haití, o sea, todo Haití, o sea, todo el mundo parece que está por encima de Colombia. Y vaya usted a ver si allá hay calidad de vida o a ver si... Incluso no sé, yo no he podido entender porque se mide? es muy político el tema y no tiene, no, que, era muy, que en África la situación era muy igual y todo. Pues entonces dice uno, ¿hasta dónde va ¿qué es la desigualdad? el tema? Sí, exactamente, la desigualdad es la distribución del ingreso al interior de un país. Digamos, en varios países del África subsahariana el Gini puede dar muy bajito, pero es porque todas las personas son iguales de pobres. Entonces, eso es una falacia, debería, digamos que hay igualdad por lo bajo. Hay igualdad por lo bajo, por decirlo de alguna manera. Aquí la distribución del ingreso es muy desigual. Digamos, el referente que tiene un país a promedio a veces es muy engañoso sobre la Colombia en la que vive. Porque el referente que tiene es una Medellín que le va bien, digamos, unos barrios bonitos, que de alguna manera hay vivienda, digamos, tienen servicios públicos domiciliarios, pero eso no es lo general de Colombia. Es decir, cuando usted va a la Colombia profunda, cuando entiende cómo funciona el resto de Colombia, es cuando dimensiona la desigualdad. Y la desigualdad, efectivamente, como lo dicen, es un tema muy político porque hay que aprender a verla. Es que la gente no la ve, la gente no ve la desigualdad. La gente cree que todos viven similar a ellos, que efectivamente todos pueden llegar a su casa, prepararse la cena, pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios. Y eso no es cierto. La gran mayoría de los colombianos no viven así. Eso no es verdad.
Claro, y ni siquiera en algunos casos hay muchos colombianos que solamente tienen el consumo de un alimento al día, cuando otros tienen sagradamente sus 5 comidas. Sí, pero es que eso Pero no me yo suena. entiendo a Vuelvo y le Nacho. digo, en África, en un entonces, pueblo de pero esos, es que- el 90% de la población vive con una comida Nacho, al sí, día. no hay Y son menos desigualdad, pero desiguales es que que Colombia. el asunto es que la igualdad ahí político, es no, que eso es un en el cuento momento, político. en el momento en África todos están bajo el mismo rasero porque toda la situación está crítica. Acá en Colombia la percepción que yo tengo es que o somos muy ricos y los que están pobres son muy pobres. Esa brecha de que hay una distancia entre ambos es lo que genera así? la desigualdad. Porque yo entiendo Pero es que- pero yo se voy- ganan voy uno con pesos otra Pero con una pregunta. cosa puntual es que es distinto ver la desigualdad desde el norte de Bogotá o desde el sur de Medellín que verla desde otros municipios del país. Pues Sí. hablemos de Tibú, norte de Santander, ¿no? Hablemos de Tumaco en este Tumaco. momento. Es que es diferente ver la Guajira, desigualdad donde no hay desde el norte en servicios. Bogotá o desde el Lleras en Medellín. Es el día y la noche. Es otro Andrés, cuento. Sí. Pero desafortunadamente no estamos en un mundo desigual. Un mundo donde nos dicen que el 1% de la población es dueño de la mitad de todos los recursos del mundo. Y el otro 80% no tiene ni el 5 ni el 10%. O sea, lo que se dice es cierto, pero en realidad es que el mundo es desigual, tristemente. Pero hay Muy países más desigual. desiguales que otros, eso está claro, ¿o no? Pero pero en medio de ese somos mundo, los campeones. pues sí, pero en medio de ese mundo tan desigual, uno no entiende cómo es que esas riquezas tan grandes no están es acá, están en otras partes. Y esas pobrezas tan grandes tampoco están acá. Aquí hay pobrezas pues que sí son significativas, pero tampoco es que estén los más pobres acá. Vivimos ¿Sí en me un país entiendes? donde todavía tenés niños que se mueren de hambre explícitamente. Sí, hay Sí, mucha es pobreza. muy triste, pero mueren más niños de hambre en el África, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, Digamos, la depende- pobreza Yo es... estoy de acuerdo Pero con también vos. depende de qué país de África, porque una vez se habla de África como un todo compacto y homogéneo y no es para nada. Digamos, en este momento Nigeria le está yendo muy bien, Uganda tiene buenos indicadores, digamos, Sudáfrica, Ruanda en términos de ¿no? participación política nos lleva años luz en cómo se compone su congreso entre hombres y mujeres. Es decir, entonces como que poner a África siempre como en ese ejemplo del que les va muy mal también es muy peligroso. Yo creo que no podemos hablar de África como un todo compacto y homogéneo. Y efectivamente tenemos muchos países africanos se parecen a Colombia y hay que empezar a reconocerlo. A veces somos como muy arribistas y queremos compararnos con Noruega, ¿no? Pero no vemos que nuestros países más semejantes están en África. Yo le había preguntado ahorita cuando hablaba de que, usted explicaba de que en algunos países, cuando hay esa desigualdad, porque la hay en todos al principio, pero se mete el Estado y los gobiernos le meten la mano a esto y se logra disminuir la brecha, pero en Colombia meten la mano, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué tiene que ver la corrupción en esto? Todo que ver, yo creo que tiene todo que ver, pero son dos cosas en esencia. Es la política fiscal y es la política social. Es cómo se cobra y cómo se gasta en un país. Digamos, cómo se cobra, la pregunta es importante, porque es quiénes tributan más. Y la realidad que sabemos hoy es que en Colombia las empresas tributan mucho, es decir, las personas jurídicas tributan mucho y eso es un gran problema, nos hace menos competitivos como país, pero las personas naturales no tributan lo mismo. Es decir, al país le da mucho miedo cobrarle a los muy ricos del país. Es decir, fiscalmente no somos capaces de cobrarle a las personas naturales. Y nuestro ingreso depende de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. Pero tenemos que empezar a cobrarles a los dueños de las empresas, a las personas naturales. Andrés, ¿sí será que el Estado no sabe cómo cobrarle a las personas naturales o es que la evasión en nuestro país es muy grande? Porque de eso se han quejado, por ejemplo, las personas que están encargadas de esas carteras, de lo que tiene que ver con economía, hacienda, etcétera, que es que ellos manifiestan, es que el índice de evasión de impuestos en Colombia es demasiado alto. Entonces, por ejemplo, bajan la base de la declaración de renta, incluyen a más personas, pero listo, incluyen a personas que, digamos, tienen un salario promedio, pero las personas que siguen siendo los altos capitalistas, pues digamos que tienen sus contadores especializados en el tema que saben cómo evadirlo. Digamos que el sistema estaría fallando es por ese lado, no porque no sepan cómo cobrarle. Sí, finalmente la defensa última también del acumular capitales, que está bien, digamos, hablar de estos temas tampoco es hablar en contra del empresariado, quien trata o busca acumular capitales, yo creo que eso está muy bien, pero hacerlo en sus justas proporciones. Yo creo que sí, fiscalmente tenemos muchos problemas, en parte todo el que está señalando, yo creo que la evasión y la elusión, digamos, se profesionalizan en no pagar impuestos. Exacto. Finalmente se profesionalizan en no pagar impuestos. Y por el lado del gasto, porque también hay que hablar de la política social, la focalización es muy mala. Todavía seguimos focalizando como administraciones municipales, y qué bueno que las personas que trabajan en las administraciones municipales me estén escuchando en este momento, a través del estrato.
como si el estrato reflejara el ingreso. Y sabemos que el estrato y el ingreso a veces no se correlacionan. Entonces, personas que son del estrato 2 o 3 son personas de ingresos altos, pero tienen todos los subsidios del Estado y por eso los subsidios no llegan a quienes más los necesitan. Entonces, por favor, administraciones municipales no sigan focalizando gasto social a través del estrato. Entonces, cuando yo me refería a eso de la corrupción era a eso, a veces subsidios, ayudas a los estratos o a la población más necesitada no llega porque se le hace trampa a esto y ahí entramos con los colados del Sisbén, con los colados de aquello, con los colados de lo demás allá, inclusive casos que nos han aterrado aquí, como personas ganándose 6 y 7 millones de pesos estando en el Sisbén para obtener unos beneficios. O sea, eso parece que no fuera mucho, pero afecta. Yo tengo una duda, cuando mencionas de que no se haga por el estrato socioeconómico, entonces, ¿cuál sería la otra forma o cuál sería o cómo hacerlo? Porque es que uno normalmente la persona que se gana un salario mínimo no está viviendo en un estrato 6, porque diría uno que no le alcanza, porque el arriendo es más costoso, de pronto los alimentos en supermercados y demás es más costoso, y si vas a una tienda de pronto en un estrato socioeconómico más bajo, esos productos tienen un valor totalmente diferente. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando mencionas de que no sea a través de ese estrato socioeconómico? Sí, en principio sí hay personas de ingresos bajos en estratos altos a través de herencias, eso sí pasa. Digamos que tenía una casa en Laureles o en el poblado, pues la abuela, entonces le dejó la herencia y finalmente la persona tiene bajos ingresos, pero tiene una casa en Laureles o en el poblado. Pues eso sí es posible, eso sí pasa y hay casos. Pero no es la generalidad, pues. No es pero sí es posible, o sea, realmente no es como tan imposible. Lo otro es que efectivamente no tenemos instrumentos tan potentes como para saber cuánto ganan y cuánto gastan las personas. A veces nos imaginamos un Estado como orwelliano, que tiene todo el conocimiento sobre cuánto ganan y cuántos gastan sus ciudadanos, pero eso no es verdad. A veces el Estado no sabe cuánto ganan sus ciudadanos, ni cuánto gastan, ni cómo gastan. Lo más cerquita que tenemos es el Sisbén. Y la priorización vía Sisbén es más efectiva que la priorización vía Estado. Lastimosamente el Sisbén es, digamos, como instrumento que es muy potente, como sistema de identificación única de beneficiarios, ha sido estigmatizado. Entonces lo que hablábamos quizás una vez, digamos, hablando un poco en general, es como esos dichos populares como tan creído, tan creída y tiene Sisbén. Es una decisión estigmatizadora del Sisbén, finalmente. Cuando como sociedad nos da muy duro asumir que somos iguales. Somos iguales como sociedad y eso de verdad que a los colombianos nos da brega. Yo le quería preguntar algo, Pero no me Andrés. dijo cuál podría ser la otra opción para medirlo. Para medir y hacer un tipo de inversión sin basarnos en el estrato O sea, socioeconómico. focalizar bien O sea, la ¿cómo? inversión. El Sisbén. Puntualmente Sisbén, pero tenemos que sisbenizar a toda la población, es decir, población sisbenizada 100%. Hoy estamos como Colombia por encima del 70%, no estamos mal, realmente no estamos mal. La población sisbenizada está por encima del 70%, pero ojalá tuviéramos el 100% de la población sisbenizada para tener ese dato. Pero estando el 70 y colados, que son los que llevan las... Andrés, yo quería que habláramos de algo de esto de que, es que leo por aquí algunos comentarios de que subsidios tampoco es bueno porque la gente se vuelve perezosa y entonces entramos a aquellas, digamos que aquellas premisas de que es que el que más tiene es porque más la suda, el que más esfuerzo tiene y el que no consigue nada es porque no trabaja, es porque es perezoso y hablamos de las fortunas heredadas y todas estas cosas. O sea, ¿es verdad eso de que el que más tiene es porque la ha luchado siempre y más se lo merece? Lastimosamente no, es el mito del mérito. Nos venden la idea de que la persona que avanza socialmente es porque tiene los méritos para hacerlos. Lastimosamente, la movilidad social, que es cuando una persona, digamos, pasa de estratos populares o que pasa de clases populares a clases altas, es a través de su propio esfuerzo y de su propio mérito. Eso es un mito. Lastimosamente, eso es un mito. Pero en muchos casos es real. Claro, Uno conoce ejemplos, y te cuentan muchos. siempre, te cuentan la Sí. anécdota o te cuentan el caso del dueño de TCC o mires que en Estados Unidos empezó con $1 y terminó con $1 millón, ¿no? Y utilizan esas anécdotas para que las personas se lo crean. Pero en realidad, la movilidad social ascendente o descendente no depende siempre, más casi nunca, del mérito y del esfuerzo de las propias personas. Porque nuestro sistema de valores hace que las personas que avanzan en las organizaciones para tener mejores sueldos y mejores salarios son normalmente las personas que Hay una cosa en Colombia alrededor como del clientelismo, en la política en general y en nuestro sistema de valores, y es que las personas se vuelven muy lambonas en las organizaciones, se vuelven mediocres y lambonas, porque el sistema premia eso, premia a la persona que siempre es lambona con el jefe, que va y lo abraza. O y ese asciende. Y ese asciende, porque el sistema premia ese tipo de cosas. En otras sociedades, donde la movilidad social la logramos desvincular, digamos, del origen social de la persona, independientemente si es hombre, mujer, dónde nació, dónde no nació, lo que sea, absolutamente lo que sea, que su propio esfuerzo y su propio mérito condicionen su aspiración en la vida.
Esa es la idea, pero en Colombia eso no pasa. Hay que ser explícitos con eso, y en Colombia eso no pasa. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y hay estudios que demuestran eso? Completamente. Porque a mí me parece muy subjetivo lo que usted dice, pues, o sea, yo conozco cantidades de personas que a punto de esfuerzo y tesón lo han logrado. Sí, han logrado. Y conozco Estudiando, campesinos con y mucho conozco gente sacrificio. que viven, pero o sea, y lo han hecho. O sea, es que llegar a eso de que entonces en Argos o en Suramericana o en Bancolombia o en cualquier empresa grande de este país, La gente ha vamos llegado de por lambonería sí. y estamos por eso. Uy, por eso digo yo, porque es que cuando usted tira esa apreciación se me vuelve ya de una dimensión en números gigantesca, el país de los lambones para poder progresar. Pero es que no se puede No, por eso generalizar. pregunto si hay un estudio. Lo Porque que pasa es que yo pienso que ahí, Andrés, también generalizar me parece que es bastante complicado. eso es lo que pues, quiero no se decir, debe sí. generalizar. Pero lo que Sobre yo lo que entiendo todo- es que hay casos de mostrar, hay casos reales de personas que han comenzado de cero y han logrado avanzar. Lo que yo le entiendo, Andrés, es muchas de las grandes fortunas no necesariamente se obtienen así. Y sobre todo son porque- heredadas, son personas de... Tenemos que irnos hasta la colonia, de quién es el dueño de la tierra y quién se la pasó a no, otro. eso está Pero es que claro, no hermano, sabemos, pero lo no que hay está forma de diciendo nuestro medirlo. No, invitado pues, un es, ejemplo. para yo poder progresar dentro de una empresa, pues tengo que ser lambón. Perdóneme, yo ahí sí diría, dígame cuántos, pues, o cuáles estadísticas lo demuestran, porque es una generalidad muy compleja. Mira, por ejemplo, dos casos concretos. Duro, Es usted que- deje de lamber tanto, hermano, porque ya sabe, no me vuelvo a dar más noticias. ¿sí o no? Mazo, El que esa- lamba en esta empresa, oye, yo como que no lo veo, pero bueno, Mire dos y casos- existe. No, y existe, Existe, claro. eso Y sí, mire eso dos es casos real. Hay concretos. gente que es muy atenta, hay gente que es muy Existe, querida, hay pero gente el- que pero sí el cuento existe. es en la generalización. ¿no? Y Se puede mire, sí, pues, generalizar. Y mire dos casos concretos, el país, digamos, hasta bien entrada la era republicana, necesitaba dos cosas, certificados de pureza de sangre para poder ser propietarios o propietarias, ¿no? Estamos propietarios, lejos de ser porque sí, propietarias, mujeres no. efectivamente, para poder ser dueños de algo, cualquier cosa, certificado de pureza de sangre, imagínese, hasta bien entrada la era republicana. Es decir, si usted no era blanco, si usted efectivamente no demostraba que no tenía como mugrecito por ahí, no podía ser propietario de absolutamente nada. No solamente eso, cuando miramos hoy, por ejemplo, la cobertura en educación superior en Medellín, estamos por debajo del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que esa narrativa o ese mito del mérito, a mí me gusta decirle el mito del mérito que cree mucha gente, que si usted se gradúa del colegio, entonces aspira a la universidad y estudia y gana mucha plata después de eso, es mentira por dos cosas fundamentales. La primera es que no tenemos coberturas del 100, es decir, si todos nuestros pelados que se gradúan de 11 quisieran acceder a la universidad, no podrían. Es decir, la ciudad de Medellín no cuenta con los cupos suficientes para que todos los jóvenes puedan acceder a la universidad. Eso no existe, literalmente no existe. Hay gente que se queda por fuera. Exactamente, y porque la ciudad no tiene coberturas universales en educación superior. Y lo segundo, y creo que también es muy importante, es que cuando analizamos, por ejemplo, las brechas salariales entre hombres y mujeres, encontramos una verdad más incómoda todavía. Y es que a pesar de que las mujeres estudian más, los hombres ganan más. Es decir, esa narrativa de que estudia mucho para que tengas un buen salario, te aplica si eres hombre, probablemente si eres hombre blanco. Pero si eres mujer, normalmente no te va a aplicar. Entonces las mujeres... Pero una brecha que hay en todo el mundo, no es solamente karma de Colombia. Ah, claro, pero aquí existe, Sí, efectivamente. obvio, que hay que quitarla, sí. Sí, total. Que es un Pero es que como prejuicio. estamos Igual hablando estamos del tema aterrizando colombiano, acá en tenemos que Colombia. hablar de lo nuestro. Sí, señor. Pero porque No, estamos- pero es tiene una razón, no, problemática sí. que en general se- Sí, lo que pasa es que esta generalidad es lo que lo enreda o no. Entonces, para que un televidente me decía, entonces para usted lo mejor es que seamos todos pobres. Y, o sea, Tampoco. que una sociedad, no, eso No, porque sí, ¿quién o sea, genera que todo el trabajo? mundo esté, o sea, clase media, pues No, pongámoslo ahí, que eso sería lo ideal. Total, yo defiendo Pero- las clases medias. Pero, ¿dónde se logra eso y eso con qué se come? Como En países con natalidades muy bajas, en países con poblaciones negativas en este momento, porque el resto no se ve, o sí se ve. Nacho, y a pesar de eso, en el tema que nos menciona nuestro invitado, a la cabeza se me vienen varios casos de profesionales en medicina, en derecho, en ingeniería que yo conozco, que han encontrado la manera de ese ascenso social gracias a la educación, a pesar de que provienen quizás de orígenes muy humildes, pero lo han logrado y necesariamente uno no piensa pues que esté asociado a lo otro, a la lambonería, sino a ese esfuerzo y dedicación. claro, eso pasa. Lo importante es que no sea el caso. Ojalá no sea el caso. Ojalá todos los jóvenes de verdad puedan tener exactamente esa oportunidad. El problema es que no. O sea, casos hay, claro, y lo celebro completamente. El problema es que todas las personas puedan tener exactamente esa oportunidad. Pero dígame usted una chica que nace en Paimado, el municipio más pobre de Colombia que está en Chocó, que diga, no, es que yo quiero ser la próxima presidenta de Colombia. No, siendo sinceros, ¿qué oportunidades tiene esa chica recién que nació en Paimado, que está creciendo en el municipio más pobre en Chocó, una mujer afro, que diga, yo quiero ser presidenta de Colombia? Es decir, ¿cuáles son las aspiraciones reales a las que ella puede alcanzar? Y yo le pregunto, ¿por qué no?
Por dos razones, yo le no, porque si no es empujada, no va. No, las dos de Germán. Yo le voy a dar y la dos respuestas tercera de por qué no. Primero, porque es mujer. Y segundo, porque es negra. Y pobre. Y pobre. Entonces, 3. Ahí están las tres. Me parece que esas cosas pesan mucho a la hora Y es de... muy cierto. Maturana desde niño quería hacer todo lo que fue y logró Nacho, que pero... no viene de una... No, le estoy poniendo Sí, un caso de claro. una persona de color, ¿sí o no? Y usted los ve. Sí. O futbolistas, bueno, saque los futbolistas, pero hay personas, o sea, ¿por qué no? Vuelvo Pero y en pregunto. este caso quitémosle la raza, pues. Pero si Pero es que aquí nosotros somos a nivel, racistas. pero espérame un momentico, si nosotros a nivel nacional defendiéramos y estuviéramos en contra de lo que él plantea, que acá las oportunidades para las mujeres son menos, pues nosotros hubiéramos elegido claramente a Clara López o a Marta Lucía en esa elección. Pues ahí es donde uno dice, la gente no está del todo 100% consciente o conectada con las capacidades que tienen las mujeres. Sí, lastimosamente las desigualdades a veces no se ven. Digamos, en esto de la psicología experimental, un experimento muy chévere, y es que le pasan a múltiples empresas 2 hojas de vida, exactamente las 2 mismas hojas de vida. Una de las hojas de vida tiene nombre de hombre y la otra hoja de vida tiene nombre de mujer. Le piden a las personas que clasifiquen, digamos, o que hagan una medición de cuál persona tiene más capacidades, y son exactamente la misma hoja de vida, y efectivamente el hombre, las personas que evalúan creen que el hombre tiene más capacidades. Es decir, hay sesgos de género, hay machismo. hay sesgos de género, hay sesgos de clase y hay sesgos raciales alrededor de la distribución de las oportunidades Sí, vitales. pero me pone un ejemplo aquí, Marco Fidel Suárez, hijo de la bandera, llegó a ser presidente de Colombia. Sí, o sea, es que me preocupa cuando se habla de tanta, que una persona del municipio que no llegue. Uy, yo pues pienso que es la voluntad o sea, tendrá muchas dificultades, seguramente, y muchos tienen dificultades, porque estamos poniendo un ejemplo pues muy duro, llegar a ser presidente, pero el que la lucha la logra. Insisto, yo creo que no se puede aquí llenar de casos particulares, de anécdotas, pero yo no estoy hablando del caso. A mí me interesa realmente que sea la sociedad como tal, Bueno, que entonces, cualquier persona, no el caso, que cualquier persona tenga las oportunidades. ¿Y cómo se cambia eso desde lo público y desde lo administrativo? Yo creo que es lo más importante, cambiar el sistema de valores, cambiar nuestro sistema de valores, y que es un sistema de valores muy acostumbrado realmente a los favores y a los privilegios. Yo creo que es asumirnos como iguales. No sé si han visto, yo creo que eso, claro, eso estaba en los medios, los problemas del usted no sabe quién soy yo. Sí. Y es que a los colombianos con eso del usted no sabe quién soy yo, a lo que nos referimos es, usted no sabe que yo tengo privilegios sobre usted, pero en el fondo todos tenemos derechos, ¿no? La pregunta real o lo que le deberíamos decir a ese tipo de personas es, ¿usted quién se cree? Porque es que todos somos iguales y nadie tiene privilegios sobre nadie, pero nos encanta defender los privilegios. Y a las personas que tienen privilegios les da muy duro ceder esos privilegios. Voy a hacer una breve pausa. José Fernando Gil, ¿qué me va a contar? Nacho, le voy a contar que el dólar cerró a 2.852, la tasa representativa está a 2.850. Bajó Hace 2 50 3 días, pesos. sí, Wow. sí, Nacho, pero tenga en cuenta una cosa. El Brent, que es el petróleo de referencia para Colombia, está a 79.41. Con ese precio del petróleo era para que el dólar estuviera mucho más bajito. Lo que quiere decir que pensaría uno, pues puede estar equivocándose, que en este momento el dólar es un refugio para los inversionistas. Algo muy comprensible a tan pocos días de elecciones. Sí. Doña Elena Moreno. Pues vea, Nacho, le voy a contar que la Autoridad Ambiental Cornare, junto con el CIATA, indicó que la temporada de lluvias, obviamente, pues ha causado de pronto algún desbordamiento con severidad en las zonas de Llano Grande, San Nicolás y en el sector de Sancela. Dice que pues por las inundaciones que se han presentado se ha dado desbordamiento del embalse de la Fe a una altura de 20 centímetros aproximadamente. Se hace un llamado para que las personas estén muy pendientes porque lo que se está presentando no solamente es el desborde de ciertas fuentes hídricas, sino que el piso, digamos la grama, el césped, el terreno como tal general está saturado, es decir, ya está con bastante cantidad de agua. Por eso ante cualquier pérdida de agua de manera irregular que se vaya dando por estas fuentes hídricas, hay que reportarlo de una vez a la autoridad ambiental de cada uno de los municipios, porque recuerden que todos están muy pendientes, estamos todos, digamos, como que en una alerta permanente por lo que pueda pasar, y para que las entidades que atienden las emergencias pues vayan a los puntos referenciados de una manera inmediata. Yasmín.
Nacho, yo le tengo varias cositas. La primera, para cumplirle a uno de los televidentes que es muy juicioso, que nos ve todos los días, que les manda un abrazo muy grande a cada uno de los integrantes de esta mesa, Santiago Mayo, un saludo muy especial para ti. Adicional, también tengo varios compañeros que desde hace rato me estaban insistiendo, por favor salúdenme, y es Andrés Marín, Isabel, Marcela, María Camila, Darney, John Alexander y Alejandro. Un saludo para ustedes. Y ahora sí la información. Nacho, le comento que hay una buena noticia para los habitantes de Urrao, porque quienes tengan predios cercanos a zonas protegidas o de conservación ambiental van a tener una excepción proporcional del impuesto predial unificado. ¿Esto es para qué? Para conservar tanto los páramos, en este caso el páramo de Frontino Urrao, los subpáramos y las zonas de reserva acuíferas. Para estas personas van a tener una exención proporcional del impuesto predial unificado. Y además una muy buena noticia, Nacho, y yo quiero que vean todos los televidentes también este video de un oso anteojos que estaba en la zona La Nevera entre Urrao y Caicedo, este sector que es bastante importante por el paso de zona de fauna. En este caso del oso anteojos es una especie que digamos que alienta mucho a los ambientalistas, porque si lo encuentran en esta zona es porque está muy activa la fauna en estos momentos. Entonces vean este oso de anteojos. ¿Un bebé? Sí, señor, una gran sorpresa, hay que cuidarlo, preservarlo, y para que las personas que están transitando en esta zona, pues que llamen a las personas o autoridades competentes para el cuidado de los mismos. Son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Cambia tu vida, renueva el color de tu sonrisa. Blanqueamiento dental de última generación en Odontoespecialistas. Durante este mes, evaluación sin costo y 30% de descuento. Pide tu cita al 444-0628. Centro Comercial San Diego, consultorios 1008 y 1009. Odontoespecialistas. Sí. Alexander Monsalvi, gracias. Nos están escribiendo cantidades. Este es un tema más que político, filosófico, Claro que sí. bien complejo, y sobre todo cuando ya somos países de tantos habitantes. Sí. Mientras más grandes son, más difícil, diría yo, que es hacer tantas cosas. Aquí, don Alexandre Monsalve, yo quiero ver la cantidad de empleos y oportunidades que hay, porque en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín hay cantidad de jóvenes con ganas de trabajar. Yo quiero ver esa cantidad de oportunidades que hay. Ya es donde se pregunta uno, y me parece muy interesante lo que dice el señor Monsalve, porque es quién debe generar las oportunidades, el Estado, la misma economía, los empresarios, los mercados. Los mercados, ¿quién debe generar esas oportunidades? Porque entonces siempre estamos como pensando en papá Estado, solucióneme todo. Sí. Y en una economía globalizada. Sí, Salvaje, globalidad, sí. Pero Nacho, por ejemplo, yo, a raíz de su pregunta, yo me pongo a pensar, bueno, usualmente una jornada laboral en Colombia es de 8 horas diarias, ¿cierto? Una persona que quiere salir adelante, pues debe trabajar, quizás de pronto se gane el mínimo, pero adicional a esas 8 horas tiene que responderle a su familia, tiene que sacar el tiempo para estudiar, sacar el dinero. Entonces mire que es un tema que a medida de lo que se va analizando se empieza muchas veces a cortar esa oportunidad, precisamente por la dinámica. Entonces el Estado debe generar, la economía debe generar, los empresarios deben bien generar. Interesante. Sí. Un latino en Estados Unidos o muchos Tiene 3 norteamericanos empleos. tiene que trabajar en 3 partes señor. para poderse ganar un salario decente. ¿Sí o no? Y Juntar mucha gente monedas. para poder sobrevivir. Llamados Y se ciudadanos. matan, Sí. y se matan, y sabe uno de muchos. Pero le pregunto eso, entonces, ¿quién debe? ¿La misma economía? ¿Debe ser el Estado? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Una es la generación de los puestos de trabajo, otra cosa es la política social o quién debe asumir los riesgos sociales para que las personas puedan trabajar. Yo creo que efectivamente la producción de puestos de trabajo la tiene que generar el mercado, no el Estado. El mercado lo tiene que hacer y lo sabe hacer muy bien. Digamos, las cosas que el mercado sabe hacer bien, que las siga haciendo el mercado, y no tenemos ningún problema con eso. Lo importante es que el Estado asegure las condiciones importantes para que las personas puedan tener acceso a un trabajo digno. Básicamente son 3 condiciones, no estoy hablando aquí de un montón de cosas, estoy hablando de 3 cosas básicas: salud, educación y acceso al régimen pensional.
3 cosas puntuales de política social. Tengamos salud, tengamos educación y tengamos pensiones dignas. Y punto. De ahí para arriba, que el mercado se encargue del resto. No estoy hablando para nada del papá Estado, ni una visión de que el Estado se tiene que encargar de todo a través de subsidios a la gente que no hace absolutamente nada. No estoy defendiendo esa visión en ningún momento. Creo que lo importante es reconocer lo que bien sabe hacer el mercado y lo que bien sabe hacer el Estado. Andrés, ¿usted qué tanto al menos cree? Pensiones. Ni siquiera, pues, ojalá dignas, pero al menos pensiones. Al menos es que aquí la gente no da pensiones. Andrés, ¿usted qué tanto cree que ha incidido? Entonces con uno de 3. No, O sea, no. no aspiramos No, a nada. obviamente hablando de todos, obvio, salud es primordial. por Claro, encima de cualquier pero mire, otro. ¿usted qué tanto cree que ha incidido, digamos, en nuestra realidad de ciudad, hagámoslo más cercano, nuestra ciudad, precisamente el conseguir dinero fácil a través del narcotráfico, la delincuencia y todo eso? O sea, que para qué, sabiendo que es que yo hago tal trabajo y me entra tanta plata, o vendo tanta cosa, o me voy para una banda y me dan tanta plata. La cultura mafiosa. Exactamente. Que nos la ganamos fácil, o la cultura tropical. Tiene una pepa que aquí le nació una mata. Y aquí no hay que cultivar para tener guardadito para el invierno. Creo que es una pregunta muy importante por 2 cosas básicas. La primera es evidente y es que, digamos, el narcotráfico en la ciudad de Medellín dañó el mecanismo, digamos, o la trayectoria tradicional de movilidad social. Y esa trayectoria tradicional importante que todos defendemos es el estudio y el trabajo. Y es de verdad estudie, trabaje, ahorre, piense en su futuro, etcétera, etcétera. Esa es la narrativa importante, la narrativa tradicional. El narcotráfico desdibuje eso completamente. Le dice, usted quiere tener movilidad social rápido y garantizada tras de todo, pues porque la otra no está ni siquiera garantizada. Pues acceda a este mundo de la movilidad social, que a través del narco usted puede tener efectivamente todo lo que necesita para poder sobrevivir y demostrar que es alguien en la vida. Pero eso tiene, digamos, un problema muy importante, digamos, o despertó un problema muy importante en el país, y es que generó una nueva clase social, los narcos. Eso es una clase social muy particular en nuestro país, la idea del narco, y el narco siempre quería ser parte, digamos, como de la élite del país, pero nunca a los narcos no se los permitieron. O sea, que finalmente los últimos narcos importantes de los 90 querían eso, como codearse de la élite bogotana, ir a las reuniones importantes en Bogotá, a los clubes, pero nunca les dieron la bienvenida. Y es porque las clases sociales no son solamente dinero y poder político. Las clases sociales son sobre todo estatus social y capital cultural. Entonces, como estos narcos... Un falso reconocimiento. Pero que entre ellos se da efectivamente, pero que finalmente hablan también de cuando fuiste a París, digamos, cuando hablan de temas de moda importante, las obras de arte, que los narcos no tenían necesariamente. Entonces, en esa medida siempre fueron muy excluidos, pero le demostraron a la clase política, a la alta clase política, que hey, hay personas que los pueden cuestionar. Claro. Entonces, en esa medida fue como bien particular en este país. Perdónenme, me hago un recorderis aquí. Andrés Olaya es docente politólogo de la Universidad de Antioquia y máster en políticas públicas de la Universidad EAFIT, para las personas que están preguntando quién es nuestro invitado, don Germán. Andrés enseña en la Universidad de Antioquia, en EAFIT, y en la Universidad del Norte también. En Barranquilla. ¿Usted qué enseña? Temas de administración pública, políticas públicas y en general temas de gobierno. ¿Por qué la administración pública es tan enredada? Básicamente, porque todo, entonces, contratamos en 10 pesos y terminamos y no, me tiene que dar 12. Y vamos a decir de pronto, ¿por qué la administración pública es tan enredada? Sí. Por 3 razones, digamos, porque tenemos todavía problemas premodernos, modernos y posmodernos. Es decir, tenemos problemas clientelares en nuestras administraciones públicas, que son problemas del siglo XIX, que la gran mayoría de los países, digamos, superaron en el siglo XX con el servicio civil de carrera, pero también tenemos problemas burocráticos propiamente hablando. En los municipios que han logrado consolidar un servicio civil de carrera hay buropatologías, que son los problemas propios de las burocracias, y también tenemos problemas, digamos, como posmodernos, en la medida en que cuando abrazamos la visión de mercado y dejamos de decirle a las personas ciudadanos y le empezamos a decir cliente, le quitamos su condición de sujeto político. Pero el problema es grande porque son los 3 al mismo tiempo, es decir, problemas de la premodernidad, problemas de la modernidad y problemas de la posmodernidad, todos al mismo tiempo en nuestras administraciones públicas. Sé que me va a decir que sí, pero me lo complementa. ¿Tiene solución? Con controles, con manejo desde APPs, desde lo privado. Usted me va a decir, sí, todo tiene solución en la vida. Claro que sí, tiene soluciones. Los primeros problemas, digamos, los problemas premodernos se solucionan básicamente con todo lo que tiene que ver con el servicio civil de carrera. Que las personas que trabajen para el Estado sean personas profesionales y que ingresen al Estado por méritos, punto. Que es que yo soy el hijo o el hermano del concejal o del exalcalde o el yo no sé qué. Yo le hice campaña. Entiéndase con mi concejal, ¿no? Entiéndase con mi concejal. No me puede despedir. Eso es premoderno. Los problemas premodernos se solucionan con el servicio civil de carrera profesional.
Problemas que la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene todos los problemas del mundo, digamos el Departamento Administrativo de la Función Pública también, etcétera. Los problemas propiamente burocráticos, ¿sabe cómo se solucionan? Estableciendo evaluaciones del desempeño, evaluaciones independientes del desempeño, que la persona que se gana un concurso público, que efectivamente se lo gana por méritos, no crea que va a estar contratada toda la vida. Oiga, pero Andrés, acuérdese el escándalo que hubo el otro día cuando se intentó hacer eso. Y entonces inmediatamente hubo una oposición de que cómo nos van a evaluar. Acuérdese que hubo unas dificultades por el tema de los profesores, que cómo nos van a evaluar, que llevamos tantos años, que eso no se puede, que es el colmo, que vamos a perder derechos. Eso, hay resistencia a eso también. Claro, como te digo, digamos, y es normal, todos nos especializamos Todo en defender igual, nuestros privilegios también. Y cuando uno se especializa en defender sus privilegios, pues construye argumentos alrededor del por qué no cambiar el status quo. Bueno, entonces ustedes siguen ese círculo virtuoso muy interesante. ¿Por qué? Porque es que el círculo virtuoso arranca aquí, yo tengo que legislar y cambiar todo esto para que no ocurra, pero es que eso me va a perjudicar. Entonces seguiremos a perpetuidad y muchos países seguirán a perpetuidad en eso. Sí, claro, sí, o sea, es que ¿cómo se hace? Es que si yo me lanzo y me ayudó José y todos los de la mesa aquí a la alcaldía, y José, hombre, ¿cómo no me pones a mi jefe de comunicaciones? ¿Cómo lo dejo por fuera? ¿Cómo lo dejo por fuera? No, qué pena, José, voy a hacer un curso de méritos. Ah, pero y entonces, ¿yo para qué me gasté 6 meses, un año trabajando con vos? Digamos que hay un primer círculo de confianza, que es normal que esos cargos sí sean cargos de confianza. Pues normal, usted gobierna con sus amigos. Bueno, pues eso está sí, bien. Obviamente, y eso está bien. Pero no tiene que poner hasta, pues, el celador. Sí, exactamente. Hay un primer círculo que, insisto, sí es de confianza. Pero de ahí para arriba, no. Vuelvo y le repito, ¿usted da clases de la primera fe? La Universidad de Antioquia. No, ¿de qué? ¿En qué materias? Administración pública. Listo, ya hablamos de eso. Entonces la administración pública seguirá siendo un conflicto y habrá que tomar decisiones casi que de reforma a la justicia para que realmente todos los que hagan todas estas malas prácticas le tengan miedo al Estado, ¿no? Pues yo creo que esa idea del miedo y no el respeto, pues. No sí, y digamos como que creer que la cárcel es una varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas sociales. No, la cárcel no es una varita mágica que soluciona todos nuestros problemas sociales. Pero de que asusta que me metan a la cárcel, ¿asusta o no? Y efectivamente, eso, la impunidad es el problema, no tanto los años en la cárcel o que las penas de muerte, es la impunidad formalmente el problema. ¿Cuál es el segundo que usted da clases? Básicamente en temas de políticas públicas. Políticas públicas. En el país. Las políticas públicas, y entonces llega un mandatario y llegué al puesto y ya no me gusta y borro todo lo que pasó aquí para atrás. Porque es que aquí no tenemos grandes proyectos. Es que Nacho, no hay políticas públicas. Cámbienme el papelito y cámbienme el uniforme a todo el mundo, así lo haya mandado a hacer en diciembre, cámbienlo. Es que es muy cierto, acá no hay políticas públicas. ¿Por qué no hay políticas? Yo creo que sí hay políticas públicas, Yasmín, pero no hay políticas públicas de largo plazo. Es decir, vemos nuestra ciudad en 20 años donde queremos estar y la vamos allá sostenida. Sí hay políticas públicas de 4 años. Pero mire cómo conectamos los dos problemas de chévere. Acabamos de decir que efectivamente los puestos de trabajo se dan por clientelismo en la mayoría de los casos y que a una persona que hace carrera política le interesan los puestos y los presupuestos. Sí. Es decir, un político clientelar le encanta controlar los puestos de trabajo y los presupuestos públicos. Quítele esas dos cosas y deja de existir el clientelismo. Efectivamente, cuando un político puede cambiar a todo su personal cuando llega una nueva alcaldía, pues va a hacer que no existan políticas a largo plazo. Porque si bien los políticos son el gobierno, los burócratas son el Estado. Las burocracias son el Estado y el Estado permanece. Finalmente, el gobierno es como el capitán del barco, la estructura misma del barco es el Estado. Y necesitamos que la estructura misma se mantenga en el tiempo. Si usted tiene un servicio civil profesional de personas que conocen procesos y que se mantienen en el Estado, pues básicamente va a poder tener políticas de largo plazo. Si por el contrario cada alcalde que llega con el síndrome de Adán, porque ese síndrome de Adán le pasa a todos, es capaz de cambiar y transformar toda la planta de cargos, pues básicamente nunca va a poder, no van a poder existir políticas de largo plazo. ¿Por qué la sociedad que tiene derecho, aquí hemos traído personas que representan a la sociedad, ¿por qué la sociedad no es activa? Yo creo que podemos ser veedores, pues, lo tuvimos aquí, es un invitado. ¿Por qué la sociedad es tan displicente frente al cumplimiento de esas Dios me lleve, Dios me traiga, y no, allá están los corruptos? Apáticos, son apáticos. Puede controlar a los políticos como sociedad. Sí, yo creo que hay una cosa importante, pues primero sí lo que, digamos, hablaba ahorita de este desencanto generalizado por la política, pero lo segundo que no hay que desconocerlo, porque
en este país hasta hace muy poquito, y eso que ahorita al principio del programa lo poníamos en duda, la vida misma está en juego. Entonces las personas cuando hacen participación política y son parte de una sociedad civil independiente, crítica, etcétera, arriesgan su propia vida, porque ya ha pasado. Las personas que señalan, digamos, el punto y que dicen, hey, ahí hay corrupción, ahí se están distribuyendo mal los recursos, ¿quién es usted y por qué está haciendo lo que está haciendo? La asesinan. Eso es peligroso. Es peligroso, es decir, Este es un país deporte es de alto peligroso. riesgo, es muy difícil ser parte de una sociedad civil crítica e independiente cuando la vida hace parte del juego político. Usted ahorita decía que es inaudito que en Colombia se mueran niños de hambre. Le traigo eso de recordes porque lo he dicho muchas veces. Es que, pues, vuelvo a mi generalidad. ¿No? En La Guajira los niños se mueren de hambre. En Medellín se mueren asesinados. Dos panoramas muy distintos. ¿No considera usted de pronto, y me gusta hablar con gente joven, que llegó el momento de federalizar este país? Somos muy distintos a los costeños, a los llaneros, a los vallecaucanos. ¿No será que mejor bajo nuestras reglas y bajo nuestras normas nos entendamos y tratemos de salir adelante como... O sea, es que desde Bogotá, de ahí para afuera todo es provincia. Como la necesidad, Nacho, nos lo vaya marcando. Sí, pues es que cada uno con ese pensamiento de Bogotá, todo para afuera es provincia. ¿Será que llegó el momento de tener más autonomía y podernos... Yo creo que podemos hablar, digamos, en términos generales de descentralización fiscal, administrativa, etcétera, pensarnos un nuevo modelo de descentralización, pero hablar, digamos, de retomar las agendas del siglo XIX sobre la Antioquia federal, etcétera, pues me parece trasnochado, me parece que no le aporta absolutamente nada al país. Insisto con lo que hablamos al principio del programa, somos una nación, nos identifica una misma constitución, unos mismos derechos, y efectivamente creo que eso es lo que tenemos que agendar. Lo segundo es que sí, efectivamente tenemos que revisar el modelo descentralizador que tenemos, básicamente porque a unos municipios les va muy bien, pero a otros les va muy mal. Listo, entonces tenemos que tener una especie de descentralización meritocrática y a través de los sectores, porque hay sectores que les va muy bien en la descentralización, pero a otros muy mal. Mire el sector de vías terciarias. ¿Cómo está el país en términos de vías terciarias? Medellín va a toda velocidad, le oí esa mala Antioquia. noticia. Antioquia va a toda va bien. velocidad, vamos a tener una cantidad de kilómetros. Sí se están haciendo las cosas. Vías terciarias. Sí, terciarias, le estoy hablando, las placahuellas. Está haciendo récord en kilómetros. Está haciendo récord. Y por ahí empieza. Pero ¿será que el próximo gobernador dice, no, yo no quiero placahuellas, yo quiero, no sé? Si es de una vertiente distinta. No, sí, eso es lo que decimos, no tenemos políticas. Si seguimos con este envión que le está dando esta administración en placahuellas, se va a lograr un porcentaje altísimo. Y en las comunidades donde lo necesitan. Y entonces no le gusta a usted el federalismo, le parece que es devolverlo. A mí me gusta, hombre, yo estoy viendo ya definitivamente que... Vea, es que... bueno, aunque Nacho, mire... No, le digo a usted, es el mismo círculo virtuoso. Quienes tendrían que liberar el federalismo sería desde Bogotá y no les va a interesar. ¿Por qué van a soltar el poder que tienen acumulado y este centralismo tan férreo desde el gobierno? Y los recursos. No, allá manejan todo. No lo van a soltar. Nacho, pero mire, a Dios lo que es de Dios, al diablo lo que es del diablo. Esto de las vías terciarias, si bien aquí en Antioquia va muy bien y se está llevando a cabo, es un proyecto del gobierno nacional, nada más que el gobernador de Antioquia le copió al gobierno nacional. Y él lo decía, como hay alcaldes que se interesan por sus municipios y me presentan el proyecto, pues es también el gobernador le dio interés a este proyecto y le presentó al gobierno nacional su proyecto. O sea, pero sin embargo, como hay políticas nacionales, sí debe haber políticas más regionales que se acomoden de acuerdo a las necesidades. Don Piero Bossi, me parece que usted no conoce una placahuella. Me da vergüenza con usted, pero no la conoce. Me dice, Nacho, placahuella es una vía. Sí, señor. Es una vía de 5 metros y un poquito, con una durabilidad hasta de 30 años para paso de vehículos de carga pesada. Son muy resistentes. La conozco bien y sí, son buenas. Y tener una calle llena de huecos, tenga placahuella. Qué pena con usted, pero es que todo lo cuestionamos. Nacho, una inquietud es que federalizando el país no puede aumentar la desigualdad social entre regiones. Pregunta uno, no sé, le pregunto a Andrés. O puede mejorar en la región. Sí, es que es la pregunta. ¿En qué regiones? La pregunta real es ¿en qué regiones? Ah, no, pero es que en unas a la alza y en otras a la baja. ¿Será entonces que en ciertas regiones de Colombia entonces todo el mundo queda a la baja, como decía usted al inicio, y en otras todo el mundo se sube Nacho, a la hay regiones que tienen petróleo y son muy ricas podrían y no ser muy reciben ricos nada. y podría eso. Y no le dan Más regalías. poderosos que Antioquia. Yo creo que más que eso, Cualquier es la relación explícita entre los
gobernados con sus gobernantes y explícitamente entre los ciudadanos y las élites políticas regionales. Digamos, Antioquia ha tenido élites políticas regionales buenas que de alguna manera han asumido la idea, digamos, del progreso, de avanzar y que lo han logrado de alguna manera. Pero otras élites regionales no. Otras élites regionales no le apuestan a esto. ¿Usted se imagina el Meta, cualquier departamento, estos llenos de petróleo y con poquita población? Por Dios, la tiene pulpita para hacer un desarrollo y una nivelación social. Vea, muchos televidentes me han dicho que les ha gustado todo lo que usted nos ha hablado, todos sus pensamientos y muchos, porque digo, están escribiendo. Sí. Y unos aquí me están pidiendo una cosa que no sé si usted la quiere hacer. ¿Cómo ve los candidatos? Si lo quiere decir, bien, si no, tranquilo. Exacto. Me están pidiendo que hable de cada candidato. Listo. Se lo dejo a su libre albedrío. En resumen y puntualmente, insisto, esto ya es coyuntura, digamos aquí ya ciudadanía como tal, mi derecho ciudadano, etcétera. Básicamente creo que Vargas Lleras, empezar por ese lado, hace una semana salió un artículo en La Silla Caribe sobre la compra de votos en Barranquilla y de cómo están pidiendo cada contratista a través de las órdenes de prestación de servicio. Un saludo a todos los contratistas del país porque son demasiados. Cada contratista poniendo 50 votos. No, la maquinaria. Esa es la maquinaria. ¿Y eso es verdad? Que tanto hablan. ¿Eso es verdad? Y bien aceitada, que es que nos mantiene en la premodernidad. Es muy importante porque esa maquinaria nos mantiene en la premodernidad. Entonces, finalmente, creo que Vargas es un candidato clientelar que posa de tecnócrata para esconder básicamente esas relaciones clientelares que tiene. Creo que Iván Duque, básicamente... ¿Clientelar? ¿Conoce o no conoce el país? Vargas. Claro, y por lo mismo es que ha logrado tejer esas relaciones clientelares. Iván Duque, básicamente, yo no sé qué va a hacer, porque cuando usted escucha, digamos, el discurso real de Iván Duque, es un discurso que no está alineado del todo con el uribismo, realmente. Es decir, Iván Duque parece desmarcado. Sí, Iván Duque tiene un discurso neoconservador, muy similar, digamos, como a la gente pujante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Iván Duque es un tecnócrata conservador, eso es lo que es. Y finalmente estos tecnócratas no defienden los intereses del gran latifundio, que son los intereses básicamente uribistas, sino que defienden los intereses de que en el campo también haya capitalismo, que haya mercado de tierras, cosa que no le interesa básicamente a los intereses uribistas. Entonces creo yo que Iván Duque es un candidato que no nos ha mostrado sus verdaderas cartas y que si llega a la presidencia es un candidato que se va a desmarcar muy rápido de Uribe. Yo creo porque no tiene los 8 años que tuvo Santos. Iván Duque se le tiene que torcer muy rápido a Uribe y probablemente lo haga. Creo que lo va a hacer evidentemente si llega a la presidencia. El caso de Fajardo es bien importante porque creo que Fajardo tenía la presidencia entre las manos. La tenía. Evidentemente el tipo tenía la presidencia de las manos y creo que la está dejando ir entre las manos, literalmente. Se le fue como el agua. Se le fue como el agua entre las manos. Esperemos, digamos, que cosas distintas puedan pasar. De la Calle es una persona absolutamente respetable. Pues yo creo que le dio una altura a los debates presidenciales gigante. Yo creo que todos los demás candidatos lo miraban con mucho respeto, le daban la mano, etcétera. Pues creo que es un asunto como de respeto con De la Calle. Y Petro es la gran excepción. O sea, Petro se está robando el show. Creo que nadie lo esperaba. En este momento nadie esperaba que Petro hiciera lo que está haciendo. Y de alguna manera es valioso que existan estos otros candidatos que con todos sus matices, y yo los digo explícitamente, digamos, que esté Fajardo, que esté De la Calle, que esté Petro, que estén estos 3 candidatos en este momento en la contienda electoral, es muy positivo para el país, porque finalmente representan otros intereses, y lo voy a decir muy sinceramente, representan los intereses del trabajo, no necesariamente del gran capital o del gran latifundio, y yo personalmente creo en los intereses del trabajo, en los intereses del salario, y la gente que defiende el trabajo y el salario, básicamente creo que es muy importante que logre. Andrés, pero me dejó en el aire con lo de Petro. Usted dice que se está robando el show, pero ¿qué piensa de Petro, más allá del show? ¿O es solo show? Yo creo que lo importante es tener instituciones fuertes, no personas fuertes en el gobierno. Eso es muy diferente. Creo que la institucionalidad colombiana es relativamente fuerte. Lograron detener la tercera presidencia de Álvaro Uribe, que es un animal político. El tipo es un animal político, pero la Corte Constitucional dijo no, una tercera no. Y creo que si al candidato Petro en algún momento le dan como esos especie de arranques autoritarios, como le dieron al candidato Uribe, al expresidente Uribe, creo que la Corte también lo podría detener. Es importante entonces tener cortes fuertes, congresos fuertes,
que si algún presidente le dan esos impulsos autoritarios, lo podamos detener, en términos institucionales, de pesos y contrapesos. ¿Usted cree que eso es un riesgo entonces? ¿Es un riesgo de que ese autoritarismo de pronto lo lleve a él a querer quedarse en el poder? Yo creo que el autoritarismo es un riesgo de cualquier persona que tiene poder, sea en una empresa, sea en una presidencia, de cualquier persona que tiene poder. Y sea de cualquier tendencia, exactamente. Pero usted confía en las instituciones de Colombia. Pero confío en las instituciones porque lo han demostrado. Insisto, si lo demostraron con Uribe, creo que lo pueden demostrar con cualquier otra persona. Andrés es una persona joven y nos gusta porque en última instancia serán ustedes el futuro de este país. Es politólogo, Andrés Olaya. Me encanta tener gente joven con pensamientos y cosas diferentes. Sí. Eso es lo que hacemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Ustedes me tienen una recomendación? Claro que sí, Nacho. Le voy a contar buenas noticias de Macrollantas. Y es precisamente porque en Macrollantas, además de llantas, realizamos revisión tipo concesionario a precio justo de todas las marcas. Revisión de frenos, revisión de suspensión, repuestos originales y alternativos, alineación y balanceo, cambio de aceite y test eléctrico. Todo en macrollantas.com. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, visitó el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Allí dijo el primer mandatario de los colombianos que tiene reporte de que todas las cosas se hicieron bien en Hidroituango y también destacó el manejo que le hicieron las autoridades a la emergencia. El presidente de la República se reunió con el gerente de EPM, el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y demás funcionarios para analizar cómo avanzan los trabajos en Hidroituango. Asegura el primer mandatario que se han hecho las cosas bien. El primer informe que me rindieron es que aquí se ha hecho todo bien, que lo que ha hecho EPM, lo que ha hecho la gobernación, lo que ha hecho la alcaldía, lo que han hecho todos los que han estado enfrente, con la supervisión y colaboración, por supuesto, de todas las entidades del gobierno, ha sido lo correcto. La información que tienen les da suficiente criterio para decir lo que me dijeron, pero van a seguir analizando, van a seguirle pidiendo información a EPM para que ellos también puedan proponer de aquí en adelante cuál sería el mejor camino, aunque por la reunión que acabamos de tener, lo que me di cuenta es que hay claridad en cuál es el camino que se va a tomar a partir de este momento. Hasta la fecha, 23.918 personas están en albergues y 19.393 en autoalbergue. Se evacuaron cerca de 25.000 personas, si incluimos las personas de la hidroeléctrica. 23.900 personas que fueron en la contabilidad de las personas que se evacuaron de los 4 municipios. De esas, 3.640 están en albergues. Cerca de 19.000 o poco más de 1.300 están en lo que se podría denominar autoalbergues. Y 882 en lo que se está denominando albergues espontáneos, que son albergues que las familias ellas mismas construyen en un momento dado en forma espontánea. La cota de la presa está en 408 y se espera que mañana se logre llegar al mínimo en 410. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, dijo que se espera que mañana se logre llegar a la cota 410 en Hidroituango. Esto permitiría bajar la alerta de roja a naranja. A ver, muy importante aclarar 2 cosas. Uno, mañana estaremos alcanzando la cota 410, que nos disminuye significativamente el riesgo de avalancha, porque era el riesgo de que el agua sobrepasara la presa y la derrumbara. Pero queda todavía presente un riesgo decreciente
de que se produzca una creciente por una apertura espontánea de alguno de los túneles. Entonces eso sí disminuye el grado de alerta en algunos municipios, que va a pasar de nivel rojo, va a pasar a nivel naranja. Nuevo daño en el metro de Medellín. El descarrilamiento de uno de los trenes ocasionó daños en las catenarias en la estación Hospital. 8 estaciones del metro estuvieron por fuera. Desde muy temprano el Metro de Medellín presentó un problema técnico que dejó por fuera de servicio la estación Universidad, Hospital, Prado, Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales. Se trata de un daño mecánico en un tren, un daño en la suspensión de uno de los coches que hizo que el coche se inclinara y lo evacuamos en la estación Caribe. Ya el tren vacío, pasando por esta zona de la curva entre Hospital y Universidad, repito, el dispositivo que está sobre el techo del tren, que toma la energía de la catenaria, se salió de la tolerancia y afectó la catenaria. Eso es el daño que tenemos en el día de hoy registrado y que nuestros equipos técnicos ya están atendiendo en este momento. Según el gerente del metro, ya se tienen identificadas las causas de las fallas técnicas que se presentaron a comienzos del año. Un problema eléctrico de sobretensión que afectó un pararrayos. Y como acaban de escuchar, en este caso, el incidente que tenemos el día de hoy no está relacionado con estos daños eléctricos. Aquí estamos atendiendo un problema mecánico de un tren y es algo totalmente distinto. Este problema mecánico del tren se tiene que ir solucionando a lo largo de toda la flota, es un problema de la suspensión. Más de 25 personas trabajaron el día de hoy para solucionar el problema, el cual afectó el sistema durante toda la mañana y parte de la tarde. La Virgen de la Guacatala se queda. El gerente de Fondvalmed dijo que serán rediseños y se sacrificarán obras en el proyecto de ampliación de la avenida 34 en Medellín para evitar el traslado de esta icónica Virgen. Nosotros lo que hicimos fue moverla, era primero de alguna manera hacer que muchas de la comunidad que visita a la Virgen sintiera que en ese sitio donde muchos desde su creencia y desde su fe dicen que ocurrió un milagro, se violentaba esa creencia religiosa, pero también el diseño que se le entregó en el proyecto de valorización era llevarla a otro sitio donde habían una serie de vecinos de algunas urbanizaciones como La Gruta, Balso Reservado, que decían que llevarla allá iba a generar muchos problemas sociales, tanto de movilidad como de depósito de residuos, y que preferían que la Virgen se quedara ahí. Teniendo en cuenta esos dos conceptos, la mejor decisión desde el punto de vista social era tratar de dejar la Virgen ahí, rediseñar el proyecto, aunque se van a sacrificar algunos espacios donde la gente se hace a cumplir con el rito de rendirle homenaje a la Virgen, pero moverla era mucho más difícil porque generaba tantos problemas para los que recepcionaban a la Virgen como para las personas que consideraban que ahí había ocurrido un milagro y que por tanto no se podía mover. La vamos a dejar ahí. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Una madre pretendía vender por 8 millones de pesos a su bebé de 1 mes de nacido a 2 ciudadanos chinos. Las autoridades lograron la captura de la madre y de la abuela del menor en la terminal de Transportes del Norte. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en la terminal del Norte a 6 personas señaladas de presuntamente estar negociando un bebé de tan solo 1 mes de nacido. De estas personas hay 3 extranjeros, 3 ciudadanos extranjeros de nacionalidad china y 3 colombianos, quienes al parecer y presuntamente pretendían vender un menor de edad de 2 meses a estas personas y a quienes se les encontró la suma de aproximadamente 8 millones de pesos. Entre los capturados se encuentra la mamá y la abuela del menor, así como un ciudadano de Bogotá, quien sería el enlace entre los chinos y las mujeres que pretendían vender al menor. En este momento se le están imputando los delitos de tráfico de menores y adopción irregular, y estamos a espera de las decisiones que tomen por parte de la Fiscalía y de los jueces correspondientes. La mamá se enteró por redes sociales de que hay unas personas que, al parecer, una fundación que se dedicaba a este tipo de temas de ayudar a madres solteras que tienen situaciones de pronto económicos, y por intermedio de esta persona que ya con los extranjeros aquí en Medellín hicieron esa conexión y probablemente se estaba presentando este delito, los cuales están siendo judicializados el día de hoy. El niño quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Volvió la violencia a la Comuna 13 de Medellín. Ya se completa una semana en la que se vienen registrando muertes violentas a diario en esta comuna de la capital antioqueña. La situación de orden público en la Comuna 13 de Medellín sigue preocupando a las autoridades.
A las constantes balaceras protagonizadas en los últimos días por algunos combos de la zona, se suman los constantes homicidios que en la última semana ya dejan más de 7 personas muertas. Desafortunadamente seguimos con aumento en los homicidios, seguimos con una comuna muy violenta, siguen las balaceras en algunos sectores, se incrementó el conflicto en la parte del Nodo 1, que son los barrios de Villa Laura y Belencito Corazón, donde hay varias muertes de jóvenes y de personas, más o menos en estos, del miércoles pasado hacia acá, llevamos más o menos 10 homicidios. Según la Secretaría de Seguridad, en lo que va corrido del año en esta zona de la ciudad, se han cometido 26 homicidios, es decir, se ha presentado un incremento del 26% si se tiene en cuenta el mismo periodo del año anterior. El día 2 de junio, sábado de junio, realizaremos un desfile por los derechos humanos de los niños, por la paz y la convivencia de la Comuna 13, donde están integrados muchas organizaciones, entre ellas también la participación de la Policía Nacional con su Policía Comunitaria y Policía Ambiental, porque este es un trabajo de todos. Este desfile, que tendrá como objetivo exigirle a los violentos el cese de sus acciones, iniciará a la 1:30 de la tarde en Quinta de San Javier. En el municipio de Turbo fue capturado un hombre señalado de abusar sexualmente de su propia hija de 13 años y de dejarla embarazada. La madre de la menor fue la que denunció el caso. En las últimas horas, la Fiscalía capturó en el corregimiento de El Totumo, en el municipio de Turbo, a un pescador artesanal de 36 años de edad, acusado de ser el responsable de abusar sexualmente y embarazar a su propia hija de 13 años. Según la denuncia formulada por la madre de la víctima, los hechos habrían ocurrido en el año 2013 en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, donde la pareja vivía con su hija. El procesado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural por un juzgado de Turbo. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Buenas noches y bienvenidos a los deportes en Cosmovisión Noticias. Y concluyó la temida etapa contrarreloj en el Giro de Italia. Superman López continúa bien ubicado, ahora es séptimo en la general, pero continúa de líder entre los jóvenes. Quedó demostrado que las contrarreloj no son el fuerte de los colombianos. En la prueba de hoy, Miguel Ángel López perdió 2 puestos. El escarabajo antioqueño vivió una jornada buena y mala a la vez. Positiva porque mejoró su ventaja en 10 segundos la clasificación de los jóvenes para quedar líder sólido a 30 segundos de Richard Carapaz. Y negativa luego de ceder 2 puestos en la tabla general de la competencia italiana. Restan 5 etapas, de las cuales 3 son llegada en premio montaña, propicias para que Superman López busque un cupo en el podium en el Giro de Italia. En la próxima temporada, otro futbolista colombiano hará parte de la primera división en la Liga Española. Estamos hablando de Juan Camilo El Cucho Hernández, quien ascendió con el Huesca. Un nuevo colombiano jugará en la máxima división de la Liga Española, al conseguir el ascenso con su equipo esta temporada. El Cucho Hernández fue uno de los artífices del ascenso del Huescas a la primera división del torneo ibérico. El pereirano anotó 16 goles y se consolidó como uno de los jugadores revelación de la competencia. Este goleador de 19 años se perfila como uno de los talentos que renovarán las caras de la Selección Colombia para futuras convocatorias a las citas mundialistas. Gianluigi Buffon, símbolo de la bella señora, la Juventus de Turín, ha anunciado que la próxima temporada puede estar en otro equipo de primera división. En un principio se especuló en equipos de las ligas que no son de mucho nivel, pero todo parece indicar que podría llegar al PSG de París. Se abre el mercado de pases de verano en Europa, con el posible traspaso de un histórico de la liga italiana a la francesa. Gianluigi Buffon puso fin a 17 años de estar defendiendo el arco de la Juventus, con 40 primaveras encima. La estrella italiana podría jugar por primera vez fuera de su país, ya que el Paris Saint-Germain negocia su pase. Buffon conquistó los títulos más importantes del planeta, incluyendo la Copa del Mundo 2006. Pero le falta alzar la orejona, la aclamada Champions League. Y hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche.